Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Muy cerquita han quedado tanto el Sporting como el Oviedo, uno de otro, solamente a un punto, 2 puestos que los separan, 8º puesto para el Sporting de Gijón, 10º para el Real Oviedo. Muchas novedades en los 11 titulares, tanto del Sporting como del Oviedo, una pequeña revolución, aunque los técnicos se empeñen en decir que no. Lo vamos a analizar todo esto en las próximas 2 horas, programa ya saben ustedes muy amplio, con nuestros colaboradores habituales. Lo vamos a analizar con la tertulia de profesionales, con la tertulia de aficionados, estará Miguel Ángel Pino analizando nuestros próximos rivales, estará el Geme con sus invitados y estará, por supuesto, también nuestro árbitro Pablo Nanglares. Empezamos, Juego de Dos, empezamos con don Eduardo Barrio del Gemelo. Juego de Dos, la jornada del Geme. Geme, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Cuénteme usted, ¿quién le acompaña hoy? Bueno, hoy bien Pino, que está todos los días aquí, pero bueno. Sí, señor, un Pino para ir controlándolo, a ver, para que no se olvide un poco de un Pino que va a abrir el programa y que va a cerrar luego con el análisis de los rivales. Y el señor Fierros, un artista de los partidos, ayudando siempre para que la gente de abajo progrese y salga arriba. Pasa que no tenemos mucha suerte. Los que defendemos el fútbol de abajo los tienen absorbidos el resto, pero es igual, podemos con ellos. Bueno, es tu jornada. Sí, mi jornada. Pero quiero empezar hablamos del hoy. Sporting y no, del pero primero quiero empezar hoy porque hoy, en el mes de septiembre hizo 60 años que yo, un niño, con mucho el pibe, el Chili, para descanse. Chili no, el Chili todavía vive, el problema estaba un poco jodido. Hace 60 años que hicimos el mejor equipo que hubo en Asturias, en juveniles de toda la época, fue la Juventud Asturiana. Entonces tenemos una comida el viernes día 1, por eso quiero avisar si hay alguno que falte por llegar o que uno por otro y que quiera ir, vamos a Albarmieres el lunes, el día viernes día 1, a las 2 de la tarde, allí estamos, ya somos 60, 70, no sé cuántos, un montón, pero vamos a pasarlo bien, porque la juventud fue muy grande, mejor. Muy bien, empezamos con la jornada, bien, recordando eso. Dígame usted, bueno, hábleme usted un poco del Sporting y hábleme usted un poco del Oviedo. La jornada, pues yo no voy a cambiar, tengo que cambiar muy poco porque los equipos cambian poco. Es decir, igual el Sporting que el Oviedo, y después oigo a los entrenadores hablar. Yo no sé al del Sporting como los de Gijón, no lo echaron ya, porque tenía que haber echado por inútil. Es decir, que no tiene ni idea, es que no tiene idea. Habla de una cantera y después, el otro día insinuó la cantera, que la cantera era, porque estos de Gijón andan dando vueltas, andan gastando hombres perros y tal, van para Logroño, van por un lado, van para otro. Rogelio, que vete para Gijón, que hay uno, dijo aquí que hay, van a mirar, etc. Bueno, pues es cierto que el Sporting trae bastantes chavales de fuera. Insinuaba que no todos eran de la cantera. Exacto, lo dijo. Pero es que además los canteres se hacen sin gastar dinero. Es decir, apoyando simplemente con apoyar a los equipos, igual el Oviedo que el Sporting, eran mucho mejores canteres. Porque no hay nadie que me diga a mí, nadie, que ahora pueden salir jugadores como cuando jugaba Kini. ¿Sabes dónde jugaba Kini? Cuando tenía 16 años, en el Bosco. ¿Sabes dónde José María Avilla? En Lieres. Y así Prieto, en el Sama, Tensi, Morán, el otro. Salen de todos los equipos menos de estar en un afiliado constante como estos quieren hacer ahora ver el Oviedo y el Sporting. Pero también siempre se consideró chaval del filial alguien que no estuviera en el primer equipo. También vale una llegada al equipo de segunda B, ¿no? No lo entiendo eso. No, quiero decir que no, una cantera no es solamente el niño de 8 años, sino también puede ser un niño de 18 años que tú puedas... Ahora, los canteros o el fútbol de abajo lo están jodiendo. Los dos equipos lo joden por ahí y por abajo. En el momento que lleguen y quieren que el Oviedo de Alevines gane, y el Oviedo, cuando después manden ellos unas cartas diciendo, oye, chavalín, que no vales para el Real Oviedo, ellos mandan una carta, o para el Real Sporting, ellos mandan cartas, que tiene cojones a un niño, vienen los listos, algún listo de estos, el gusto que después yo una trampa, porque vas al juvenil y el fijo del que mandan al Oviedo pues juega, y el entrenador a callar, me cago en mi macho, ¿cómo yo? ¿Dónde estamos, chaval? ¿Qué entrenadores son estos que hay ahora? No me vuelvenme yo. Fierros, la segunda división. Bueno,
Pues esta semana no fue mala jornada para los equipos asturianos. Ganó el Oviedo, ganó bien, y yo creo que jugaron además bastante bien. Los dos entrenadores hicieron cambios en los equipos. Bueno, yo creo que al Sporting después le salió bien los cambios que hizo en la segunda parte también. Pero bueno, jugó gente que no venía siendo habitual y que lo hizo bastante bien. Ahora tampoco es para lanzar las campanas al vuelo, porque Yeboah, por ejemplo, hizo un buen partido, pero que no crean que va a estar siempre a ese nivel o que va a jugar siempre así. Es decir, que ya había jugado más veces, era muy malo, era no sé qué, y ahora juega un partido, le sale bien, trabaja mucho, y bueno, pues tampoco es para lanzar las campanas al vuelo. Y sobre lo que decía el Geme de la cantera, bueno, pues la cantera hay que cuidarla. No tienen por qué estar todos en el equipo base de los equipos suyos. Lo que dice el Geme, el Sporting echó en su debido tiempo a jugadores como Luis Enrique, que marchó para la Oraña, o Abelardo, que estuvo en Estudiantes y tuvo que recuperarlos y jugaron en el primer equipo y fueron internacionales. Es decir, que tampoco lo que se diga un jugador, a lo mejor a cierta edad. Yo muchas veces veo muchos jugadores en División de Honor, y cuando ves una fotografía de División de Honor de hace 8 años, pues resulta que actualmente están jugando al fútbol a lo mejor 3 o 4 o 2. El otro día se lo decía a Guille, que juega en el División de Honor del Oviedo, vi una plantilla hecha de un alevín del Oviedo en el Tartiere, y creo que el único que queda en el club es él. El otro día un infantil, quedaban 3, uno de los Mier, que era el que estaba en el equipo, estaba el delantero centro, ese Iván Conceição, Guille, y yo creo que no había nadie más que esté jugando ahora en División de Honor. Pero se puede considerar, lo que trataba de decirle al Geme, que cualquiera que esté en las categorías inferiores son canteros. Lo que pasa es que ahora en esos de abajo llegan arriba muy pocos, muchos son los llegados y pocos los elegidos después, pero también hay que buscar fuera. Ahora, buscarlo todo fuera y que sea mejor lo de fuera que lo que tenemos en casa, no. Lo que hay que dar son oportunidades, y yo creo que se están dando pocas oportunidades. Lo que tenemos es, lo que decía el entrenador del Sporting el otro día, era que siempre se pide gente de la cantera, y que después va a buscar al filial gente de la cantera, y resulta que en el filial hay 4 o 5 que son de la cantera y los demás todos los trajeron de fuera. Que no se puede, porque está muy poco. Y aquí, en el mismo división, en el mismo Oviedo, en el Vetusta actual, pues hay mucha gente de fuera. Los 2 porteros son de fuera, Ander es de fuera, el Carlos Cano es de fuera, y en la temporada pasada también tenía jugadores de fuera. Pero bueno, yo creo que son demasiados de fuera cuando se puede hacer un equipo como de aquí. Igual, y eso lo pongo extensivo a del caudal. Yo creo que el caudal, para hacer, siendo 2 equipos, porque yo ya no considero que haya 3 equipos de división de segunda B en Asturias, porque el Sporting está un poquitín aparte, pero habiendo 2 equipos solo en segunda B, yo creo que tenía que haber gente suficiente en Asturias para hacer 2 equipos en segunda B. Ahora... Señor Pino, tanto Sporting como Real Oviedo, la jornada... Hombre, para mí ha sido una jornada importante para los 2 equipos, porque los 2 han sumado resultados positivos. El Oviedo ha sumado 3 puntos, todo lo que sea ganar pues restaña esas heridas que puede crear en la afición, siempre hay confianza dentro de los componentes de la plantilla, y todo lo que sea sumar, bienvenido sea, ¿no? Lo que denostábamos el domingo anterior en Valladolid, que no, la mayoría de los jugadores del Oviedo no servían para el equipo, porque la verdad que cuando la afición del Oviedo es así, pues es debido a las urgencias que tiene por el equipo llegar a Primera División, ¿no? Cuando se pierde, la verdad que ningún futbolista, vale, cuando se gana todos son unos fenómenos, ¿no? La prueba más evidente, yo el otro día cuando se sustituía Saúl Berjón, todo el campo aplaudiéndole, y pues resulta que cuando se pierde un partido la culpa es de Saúl Berjón, siempre es de los implicados en las derrotas, siempre es Saúl Berjón. Eso es el fútbol. Eso es el fútbol, la salsa del fútbol, ¿no? En cuanto a lo del Sporting, pues bueno, tiene el mismo problema, que muy parecido al que tiene el Real Oviedo, sigue encajando goles a balón parado contra un equipo como el Albacete, ¿no? Que desde hubo el cambio de entrenador y cambio de sistema, pues bueno, poco a poco va sumando y va a cumplir sus objetivos de salvar la categoría. Pero bueno, vamos a ver. Yo llamé por vosotros, porque sois un hombre de fútbol, hay que decirles verdad. El Oviedo ni el Sporting mejoraron los partidos anteriores. Hay que reconocer el juego tan mal. Lo único que hizo el Oviedo el otro día, el último partido que jugó, fue el entrenador fatal. Eso lo digo aquí yo. No, el Oviedo no lo va a clasificar, estoy pensando. Si no cambian, ya no lo clasifican. Eso son lo que tenemos que hablar los de que vemos un poco de fútbol, si lo queremos ver y hablar de él. Mira,
Pino, el otro día lo que hizo el señor entrenador del Oviedo, cuando se juega con 3 de centrales que además, de los 3 centrales, una cosa es jugar de central y otra cosa es jugar de central por la derecha, por la izquierda, o cuando llega un defensa izquierda como ese Cristian y lo metes en el centro, le cuesta un trabajo de la Virgen. Mira, en el fútbol hay que coordinarlos bien. Ya era central, ya había jugado. Vale, central, bueno, ¿era qué? Que ya había jugado de central. Bueno, anda, jugó por jugar, ¿no? El fútbol, cuidado que estás hablando con gemelo. Nah, bueno, es un desastre el Oviedo. Mira, el Oviedo tiene un sistema fácil, lo tiene. Tiene su cantera y en su cantera tiene 2 o 3 jugadores que están para jugar. El otro día salió un niño, un negruco ahí, y lo hizo de puta madre. ¿Por qué? Porque es rápido y trabajador. Y eso el Oviedo será el siguiente. El Oviedo necesita algo más que jugar con esos 3 defensas. Y unos marcados laterales en ataque. Porque entonces si los tienes así marcados, pues no son buenos jugadores. Son buenos jugadores como laterales, para improvisar, a entrar de vez en cuando, ahí, y entonces ahí, en esos, pues juegues con extremos. Yo prefiero, quito un central de aquellos y meto al negro, quito a otro central y meto a Steven, y ya está, y el Oviedo va a ganar terreno, va a ganar mucho terreno el Oviedo poniéndolos de abajo, ya te digo yo. Está crecido hoy porque Steven hizo 3 goles esta semana con ¿Y qué? Con el filial. Y como es el protegido del... No, ¿qué cojones va a ser protegido mío? Hostia. Oye, estuvo en el Tartier el sábado. ¿Qué cojones? ¿Qué? Jugó 8 minutos. Sí, que es verdad que sorprendió. Bueno, el partido iba muy bien, pero sí sorprendió que viendo lo bien que aprovechó el otro día los 10 minutos, sí sorprendió que en un momento dado no hubiese salido el otro día, aunque fuera a darle un poco de relevo a Linares, que se le veía absolutamente cansado. Vamos a ver, yo a ese lo defiendo porque creo que es un buen jugador. Al que sea buen jugador lo voy a defender siempre. Igual que defiendo el portero, que el otro, hoy me parece que dice el paisano ese. Es que el portero tenía miedo a salir y que la gente, hostia, oye ese entrenador o no oyes, que hay gente que hostia, la gente está para pagar el recibo y punto, y usted para decir juega este. Encima está equivocado. El mejor portero lo tienen en el Vetusta. El mejor de los 3. ¿A ti te gusta Gorka? Sí, mucho. Muy bueno. Ferros, sí que es verdad, y ha habido esta semana decisiones polémicas por parte de los 2 entrenadores. Bueno, polémicas, yo creo que lo del portero era una cosa que lo estaba pidiendo la afición, hacía no 2 o 3 o 4 ya jornadas. ¿Manda la afición ahí? No, o sea, te quiero decir, como dice el jefe, sí que es verdad que... Manda al entrenador. Pero sí que es verdad... El entrenador llegó el momento que dijo, ¿puedo ya cambiar el portero? A ver si pero sí que es verdad que lo yo justifica... cuando vi el gol que le hicieron el sábado al Oviedo, que era el empate 1, y dije yo lo vi desde la otra portería, yo estoy en la otra portería cubriendo el ataque del Oviedo, y dije, me parece que falló la salida con los puños. No es fácil para los porteros llegar a córners a primer palo, ¿eh? Yo creo que ahí los defensas que están, el portero ya sabes que también, siempre se puso un poquitín, siempre de la mitad un poquitín, pero el balón pero sí que es verdad que fue una situación difícil. Sí, pero dije yo, es complicado para el portero ahora, porque es un pequeño error o un gran error suyo, y a ver cómo lo saca adelante en el resto del partido. Y bueno, yo creo que al final lo sacó. Además sacó una muy buena mano muy al final del partido. Estuvo bien, Alfonso, estuvo bien. Sí que es verdad, Pino, que el entrenador puede sentar a quien quiera cuando quiere y cuando le dé la gana, pero sí que es verdad que la forma de justificar que tuvo el señor Anquela no fue excesivamente elegante. Es decir, pongo a este para evitar problemas. Bueno, Carlos, mira, ¿no? yo me voy a ir más atrás. El año pasado concluye la Liga y el Oviedo recibe 47 goles en contra. Lo que es lo mismo. Entonces, yo creo que la dirección deportiva alguna decisión debía de tomar y analizar el motivo. Por lo que veo, se reformó al portero. Digo, portero lo tenemos bueno, lo que vamos a fichar va a ser defensas. Bien. De hecho, se incorporaron varios defensas. El equipo sigue recibiendo goles igual, con el mismo portero y con distintos defensas. Es decir, son 60 partidos en los cuales la afición del Real Oviedo ya ha visto al portero actual. Pero sí que es verdad que la forma de justificar, es decir, yo soy el entrenador y digo, oiga usted, lo cambio porque considero, como dice el jefe, lo considero oportuno. A mí no me gustó. Pero el hecho de decir, no, lo cambio por evitar problemas, bueno, es como decir, el lunes, la Nueva España, cuando saca el anuncio, perdón, el artículo, parece que el asiento, que allí quedó sentenciado, ¿no? Hizo de Herodes. Él hizo de Herodes. ¿Qué queréis? ¿La cabeza de Juan Carlos o la de Alfonso? No, Juan Carlos. Es el clamor de la afición. Pues ahí lo tenéis, Juan Carlos. Yo creo que lo va a dejar tocado a Juan Carlos
y a lo largo de la temporada va a volver a tener que cambiar de portero otra vez y va a dejar tocado a Alfonso. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Es un problema muy difícil del elegido del portero. Sí que es verdad, pero lo es que estamos hablando últimamente es que llevaba 60 partidos en el Real Oviedo a más de un gol por partido. O sea, la decisión podía ser perfectamente justa, ¿o no, Geme? Bueno, un entrenador, ¿A ti no si te tú gustó? eres entrenador ¿No y te que gustó? tiene tiempo de velos, ¿entiendes? No hay que andar mirando siempre un perra hasta que ve los huevos, no, hay que decir las cosas claras. ¿A ti te hubiese gustado un entrenador que lo sienta diciendo lo siento porque yo considero que lo siento? Y ya está. Yo el Juan Carlos si no lo veo que sea un portero que digas tú, joder, pero es que al otro lo veo muy inferior. A ese Alfonso, que yo vi, yo no sé quién es, ni hostias, a mí no me importa. Yo no, muchas veces, el Vetusta, bueno, sí, eso, pero que no sé, ni lo voy a apoyar por nada. Es decir, yo voy a apoyar la verdad. Es decir, yo no me gusta nada tampoco. Sal muy mal, eso, y evitar. Y tú fíjate que yo estoy intentando que el Oviedo juegue con 2 laterales, un marcador solo, no 3 allí dando patauques, estudian patauques, uno que caliente al delantero, que bien que parte de vez en cuando, que caliente bien los oídos. Pero si le van haciendo caso ya. Pero- Quería usted jugar con un libre y ya juega casi con un libre. Con libre, no, Quería que usted jugar con Steven, ya lo va poniendo. No, que sí, mire, Pero no es así. los dos que pongan de eso, Sí. a la hora de parar pasa como el gitano, aquel gitano que he conocido jugando, cuando había unos jugadores, porque esto no lo saben, pero había unos jugadores de la calidad, de José María, de Prieto, de todos aquellos guajes jugando, Quirós y compañía, que eran de... Yo también los vi, Exacto, y decía el gitano, me cago en mi madre, qué difícil es coger este artefacto, y eso es lo que os pasa. Y los equipos jueguen, pero ese libre que yo quiero meter en el Oviedo, No quiere ese, no desapareció quiere ese. Luesti, Yo- el no quiere entrenador desapareció, lo sacó el Yo te otro voy- día. Señor Pino. Te voy a dar mi opinión. Van 16 jornadas. Sí. ¿Cuánto? 16 jornadas, ¿no? Yo creo que al llevar estas 16 jornadas ya tenemos bastante información para dar una respuesta a los problemas y llegar a conclusiones de relevancia a los problemas del equipo. Yo creo que el equipo, lo primero, señor Anquela, que viene de un equipo modesto, que inculcaba a sus jugadores el presionar en todas las zonas del área, de todas las áreas del campo, mejor, llega a un Real Oviedo y se encuentra con unos jugadores totalmente diferentes a los que tenía. Y entonces el equipo, para mí, compite por momentos, los jugadores compiten por momentos. Por momentos me refiero a minutos. Y después llegan unos momentos que hay desfase, que ya cuando el rival se aprovecha para sacar partida de esos. Después, por naturaleza de los jugadores que tiene, el sistema defensivo que él quiere imprimir al Real Oviedo no va a dar resultado. No, porque sí, son no. jugadores, no como él los quiere, de sus jugadores competitivos, con marcajes férreos, con muchas faltas. Tiempo de fierros. Bueno, el domingo a mí, antes del partido del sábado, me decía un aficionado que encontré en la salida, dice, no, si el bueno no era Anquela, era el Huesca. Mira cómo está ahora este año, y con este que no lo quería el Sporting, que no valía para el Sporting y tal, con este entrenador. Dice, el bueno era el Huesca, no era Anquela. A mí me parece un entrenador serio, un entrenador que sabe lo que trae entre manos, que conoce la segunda división y que, bueno, pues con lo que tiene y algo que vendrá, porque va a venir algo en el mercado de invierno. Y yo lo que he hecho en falta en Oviedo, ya lo dije más veces aquí, Pero Fierros- es un jugador de medio campo ¿Entiende? que sepa utilizar el artefacto, Fierros. que sepa temporizar un poquitín el juego. En el segundo programa de esta casa y primero conmigo, tú me dices una cosa que él tarda 10 partidos en verlo. Y me dices tú, en la foto siempre sale lo mismo. Viernes de hace 3 semanas dice, estoy preocupado, porque en la foto siempre salen los mismos. Eso sigue sin arreglar. El otro día sale un buen partido, porque todos hicieron el máximo de lo que pueden hacer. Tú lo has dicho. Diego hizo el máximo, Saúl hizo de Saúl, el 9 hizo sus goles. Pero si cobran mucho, Pero- tienen que hacerlo. Perfecto, Hay gente pero que tú cobra sabes, muy y poco lo has dicho, trabaja que eso una no obra siempre y- va a ser igual. Y que No, pero es se que- ve las paredes subir y todas esas cosas. Cuando se Aquí pierde- también. Pero eso siempre no Nunca va a ser corre. igual. Claro, pero no va a ser siempre igual. Ay, amigo. No, Yeboah no va a ser siempre Yeboah Perfecto. del sábado pasado. Que vino para eso. Y hay que, pero bueno, para eso en un momento determinado hay que hacer cambios, hay que hacer cosas y tal. Y no sé, el Yo, otro día Carlos, me quiero referir a sorprendió. otra cosa más, porque yo veo que hay una tal descoordinación entre la dirección deportiva y el entrenador. Vamos a ver. Fichamos a Cotuño y resulta que el que está jugando ahora ya dije. Estábamos todos con los brazos abiertos esperando por Mariga
Mariga pasa al banquillo. Mariga, jugador que la Champions. Pero ahí es una persona justa. Bueno. Y ahí estoy de acuerdo Fichamos con a Pucho. Cerros, que está Resulta que jugando Pucho, Quique Anquela Casier. ya le conocía, porque se enfrentó con el Osasuna contra el Huesca, que por cierto ganó el Huesca al campo del Osasuna. Entonces, bueno, yo si me van a fichar a un jugador que no cuento con él, me ahorro un dinero al club y le digo, yo este jugador no lo quiero. Yo quiero preguntaros una cosa a los tres. Vamos a ver, Espera, vamos a ver. déjame preguntarte una cosa muy Y después importante, otra, porque el es la- entrenador nunca tiene la culpa. Cuando se pierde ya que no corremos, o que no hubo intensidad. Una pregunta muy importante para los tres, que quiero que me contestéis, porque es la semana además de los entrenadores. Toman decisiones complicadas. ¿Tú crees que, por ejemplo, el entrenador del Sporting hubiera hecho eso en el Molinón, lo que hizo ayer? Es decir, desproteger a todo el equipo de la mitad para arriba, hacer una gran revolución. ¿Tú crees que en el Molinón lo hubiera hecho o que no hubiese tomado esas decisiones? Bueno, yo creo que igual en el Molinón, igual no lo hubiese hecho, porque yo un entrenador que ya se le ve que lleva un desastre como entrenador, otro entrenador. Lo que mira, trato de decirte mira, es que los dos ahora mira, van a tener uno con los dos equipos. Este porque los señor dos, dijo ahora hace ¿cuántos? un momento, hablaban del Huesca y del otro. Los equipos son los jugadores. Los entrenadores, si tú no tienes buen equipo, pues no vas a ganar nada. Pero si es un entrenador curiosín y sabes coordinar perfectamente, poner este y sacar el otro y dejar aquí o no dejar. Y por eso el Huesca se está inventando ese chaval. Ni era tan malo en Gijón, ni era tan malo, porque lleva manejando bien ese equipo, porque tiene buenos jugadores. Pero es que el Oviedo, los buenos jugadores del Oviedo no los va a coordinar y saber poner en su sitio. ¿Por qué? Porque él recurre rápidamente. Orvejón, Berjón, el nieto Sindo. ¿Qué cojones? Yo no conozco a ninguno, me cago en mi madre. Y vienes tú ahí hablándome, yo sí defiendo a Sergi porque digo que es un jugador cojonudo. Ese es el- Y si dejo lo de Prendes Mi- porque me mire gusta usted, más Prendes mire que... usted, le voy a contar una cosa, Bueno, le voy a contar una déjame cosa. terminar. Termine. Entonces lo que yo digo, oye, yo quiero que el Oviedo suba. No lo va a subir si no cambia. Perfecto. Y tiene suficiente material para poder subirlo, igual que el del Pero Sporting. añadiendo un poco lo que decía Pino antes, el señor Berjón, quien haya visto el partido, pero hay que verlo en directo, no vale por la tele, porque por muchas cosas. Bueno, Porque pues hay entonces yo estoy jodido. vale, porque hay- hay que ver muchos detalles. El partido que manda el Saúl Berjón es absolutamente un escándalo. Te quiero decir, es un escándalo. Es un futbolista. Perdona, Pues te voy Saúl- a hacer un inciso, Carlos. Escándalo. Que se No, esperaba que fuera. no voy a desmerecer la actuación de Saúl porque ahora ha destacado primero. Hago Porque ha usted destacado por la derecha, destacó por la izquierda. Pero yo en la previa del partido dije que el gran chollo del Oviedo iba a ser la banda izquierda Perfecto. si jugaba Markel. Vale. Como ya en la Copa, Pero a ti- y pero en a ti- otros partidos de Numancia lo quitaron la primera parte porque el titular es Unai Medina. Pero Unai Medina está lesionado. Vale. Lo hubiera hecho igual Pero- también o mejor, pero es que el Pero pasillo te quiero que decir tenía- yo. Pero controles, protecciones de balón. Controles hizo algunos, Hizo de algunos, alta escuela, ¿eh? hizo algunos Bajó que bien- una con la puntera bajó allí. una que- con la puntera que sabes quién la baja. Ayer lo baja también uno del Villarreal, pero estos que juegan en la Europa League, la madre que lo Sí, parió, sí. pero de la misma calidad. O sea, te Bajábala quiero yo, cuidado. No, pero es que no lo hay. Te quiero fue decir. Pues hay gente abrir que la eso boca a no la le gente en gusta. el estadio, un Hay gente que no le sonido. gusta. Un escándalo. Sí. Que la O sea, gente está aquel- para pagar el recibo, nada más. Pero aquel que no cojones. se haya puesto de pie, que hubo un trozo que se puso y otro trozo que no se puso de pie el otro día a Saúl, no se va a poner nunca. Pero si, como dice Pino, ese tipo de jugador, por jugar de otra manera, lo quieres estropear, yo no lo sé. Pero ayer el Sporting lo que hace es, no, solo quiero que corran, que tal, que no sé qué, que entren a la pelea. Joder, pero ¿para qué vas a entrar a cañonazos contra el que tira cañonazos? Tendrás que intentar otras virtudes, ¿o no? Sí, No se trata de contrarrestar de otra forma, Lo- o se trata lo- de entrar, si este lleva cañones, yo llevo los míos. Eso está bien Ya claro. está. El Sporting, conforme lo está Ahora. haciendo, el Sporting no va a subir con este entrenador, no va, porque lo que no se puede tener y un jugador, yo vi ayer un jugador que tiene el Sporting, un tal Richie o la madre que me parece, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rachi. Rachi. Sí, bueno, igual, es Entendemos. imagen. Que lleva, resulta que sacólo ayer por compromiso de esa revolución que hizo. Hostia, tú no lo viste primero de que lleva 4 semanas o 4 meses contigo, no lo viste hasta ayer, joder. Pero Es bueno, que ¿qué al cabeza al estamos? quinto mes, Pino y Ferro, Parió al la quinto- lucera. al quinto mes, dice él, solo van a jugar los que corran. Dice, hostia, y los que jueguen al Coño. fútbol, ¿no? ¿O no, Pino? Bueno, después dirá como Anquela que Oye, o sea, el que correr le abarca funciona. varias cosas, ¿no? Sí, claro. Rectificó, dijo Con que es correr jugar al solo, fútbol. Mira, si no se ponían 11 atletas allí, no. Pero, el Oviedo lo pero que vamos, tiene muy poco, es muy poco fútbol. Me refiero con poco fútbol en cuanto a posesiones, de balón, control del juego. Es cierto que estamos
haciendo muy bien en estrategias ofensivas, estamos metiendo muchos goles, pero es cierto también que las estamos encajando en las defensivas. Igual que las ofensivas las tenemos mejor perfeccionadas, las defensivas el rival se está aprovechando. Las carencias que tenemos ahí. A mí el fútbol del otro día, mira, queda todo definido. Yo no puedo ver un delantero Yeboah defendiendo el banderín de córner. Entonces, si tenemos tanta gente por detrás del balón, cuando atacamos, ¿con quién llegamos arriba? No llega, claro. Cerros, lo que está claro es que en un momento dado, y mis amigos de rugby que me perdone, pero si hubiésemos utilizado el entrenador del rugby para varios equipos a la vez, hubiese sido la hostia, porque ahora solo los queremos de lucha, de pelea, de tal, de no sé qué, de esas características tan bonitas que tiene el mundo un del rugby, equipo no solo es lucha, tiene que no haber solo es morder, ¿no? Y con no una solo es técnica morder, ¿no? específica, con una buena técnica y saber lo que yo decía, tener un jugador en el medio campo que la sepa bajar, que sepa si tiene que dar un pase de 30 o 40 metros o si tiene que darla para atrás. Aquí se juega mucho para atrás. Muchas veces se coge el balón y la primera de cara... Porque no hay tantos por delante del balón, a veces. Bueno, Lo que decía el Fierro, Fierro, el artefacto juega todo el mundo, pero el fútbol muy Oye, pocos. Fierro, es que yo te estoy diciendo que el Oviedo tiene un montón de jugadores, que son... Demasiados jugadores. Ese Edu Cortina hay que curarlo, pero ya rápidamente. Tuvo mala suerte, otra vez. Ese Aidío dice que está o no está, y es una trampa. Yo tomo una trampa, no tengo cojones de decir, oye, va fuera esto y va fuera el otro. ¿Tú crees que si hubiese estado bien hubiese jugado? Vale, te pongo una pregunta ahí Yo complicada. Mira, creo que conociendo un poco como decía Fierros al míster, ¿crees que no hubiera jugado? Mira, el Oviedo tiene un equipo para jugar, para tener posesión, que es lo que quiere Pino, que quiero yo y que querrá este señor. Tiene un equipo para hacer posesión de miedo, pero lo deja este tío, que este entrenador, que es malo de oficio, porque no se puede jugar, tiene los dos mejores laterales de la categoría. Entiéndelo, laterales que saben marcar y que encima de vez en cuando pueden subir perfectamente y sorprender. De vez en cuando no, suben mucho. Suben muy bien. Crean superioridad numérica. Exacto, cuando quieren. Por eso yo digo, para que el Turu juegue mejor y a ese Aarón juegue mejor todavía, porque son muy buenos jugadores, con la ayuda de dos que jueguen en el medio del campo, que son ese húngaro, más Edu Cortina, Más Fabrini. por descontado el que yo defiendo, que ya es Steven, que ya es mejor para marcarse, porque hace buenos desmarques, hace ayuda. Hay que considerar... Y después juego con un libre, que yo uno que trajeron que dicen que fue internacional, y la de mi madre, que es el Magarija, María. eso, para que no corra mucho, de libre, toma Moreno, juega, toca, tráela, trae. Bueno, Ahí empieza el Real Oviedo a ser muy superior. Habrá que cortar alguna del rival. No obstante, hay que reconocer una cosa al Real Oviedo, entráis los dos. Se lesionó el 9, parecía que aquello era la leche. Sí. Se lesionó también Aarón el otro día y parecía que aquello era terrible. Y sin embargo, lo que es el fútbol, quien ha salido ha hecho goles. Está teniendo muy mala suerte con las lesiones, porque fueron muchas, ¿eh? Sí. Empieza por Cortina, con Fabrini, con Higi, con Cortina dos veces y tal. Entonces, Verdés lleva no sé cuánto tiempo fuera también. Y vamos, yo creo que el Gili cuando esté bien, cuando tenga, no sé, confianza, cuando tenga unos entrenamientos más, yo creo que va a entrenar el equipo y que va a ser un jugador importante ahí, ¿eh? Tratar de explicarme una cosa muy importante. Vienes de perder en Valladolid y además de hacer un muy mal partido. Semana complicada marcada por el portero, que fue la polémica durante toda la semana. El miércoles, aunque no lo sepa la mayoría de la gente, no hicieron un buen partido contra el B. No es fácil que el B gane a la, ¿verdad? Y a partir de ahí, manga seguramente el mejor partido de la temporada. ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué mejor partido? Lo de- No, haga usted el favor. Mejoró el Haga usted Turu. el favor, haga usted el favor. ¿Tú cuántas veces me oíste a mí decir que el grado de apijotamiento que era elevado? Pues un jugador con una calidad inmensa, pero después Bueno, pues el otro día, le eso, falta la ayuda. lo que usted dice lo dejó en casa. El Negruco le Lo vino dejó de en casa. puta madre, le vino porque el Negruco ayuda, pelea y ayuda, está siempre ahí pendiente. Esos jugadores, eso. Y eso tiró el Vetusta. Igual que saco el Negruco, puedo sacar 2 o 3 del Vetusta, que los tiene. Perfecto. Un tal Borja, un tal Steven, ya por descontado, punto. ¿Cómo explicamos eso? Tú que estás permanentemente allí. Bueno, Vienes de yo, un domingo complicado y vienes... lo del partido del miércoles, yo estoy harto de ver partidos esos de entre semana, el equipo titular contra el Carro del Pescado, y normalmente siempre gana el Carro del Pescado. Bien. Yo no sé por qué es. Pero bueno, porque lucha un muchas poco veces. más, sí. Y siempre veo en esos partidos que hay jugadores que marcan una porrada de goles. Yo me acuerdo de Herrera, todavía que está en el cuerpo técnico del Oviedo,
todas las semanas, en el entrenamiento de la semana, marcaba 3, 4 goles y tal. Después salía los domingos y no los marcaba, yo no sé. Entonces había que dejarlo, que no marcase goles por la semana para que los marcase en el fin de semana. A lo mejor eso fue lo que pasó en Oviedo, que jugó mal el miércoles, tenía lo de Valladolid todavía muy reciente, y claro, es como cuando al toro no embiste le ponen las banderillas de esas de fuego y entonces sale como... Pero yo no sé si estuviste el miércoles, pero sí que es verdad. No estuve el miércoles. Gente que estuvo y que me comentó, el míster estaba muy Había preocupado. estado el martes. El míster estuvo muy preocupado y muy desesperado. Te quiero decir que no le gustaba nada todo aquello. Pero y tal. le viene bien esas Sí, cosas, seguro, ¿eh? seguro, Eso seguro. viene bien. Una colleja de vez en cuando, otro aviso más y, Pero y también, salen ponen, con las pilas pero puestas. también ponen en mérito las palabras de Geme cuando ve cierta gente preparada para competir ahí. Y cuidado, como que el Vetusta no oye cualquiera, ¿eh? No, Que es un perfecto. equipo que juega muy bien al fútbol y que, bueno, oye, Entonces, también- perdió contra el Marino y le pegó una chiscada jugando al fútbol impresionante, ¿eh? Es decir, que el Marino no las vio. Señor Pino. Bueno, yo la verdad que el otro día, lo del partido, como te dije anteriormente, que las victorias restaña, ¿no? Todos los problemas que tengas con la afición y da confianza a los jugadores. Es cierto que al Oviedo se le puso el partido muy bien de cara. Yo observo en el primer gol del Real Oviedo, saca un córner y yo no sé, son profesionales del fútbol y hay tres jugadores del Real Oviedo a uno del Numancia en un córner, cuando normalmente debes acudir 2, ¿no? Para contrarrestar. Sacan el córner y balón centrado. Si ese gol lo meten a Juan Carlos, pañolada en el Carlos Tartiere. El portero que voy, que no voy, Pero, se queda bajo los palos, mete la palma, pum, Pero contra lo Alguero y que ha gol. dicho Fierros, en una decisión complicada, la primera vez que te chutan, es un momento complicado. Y fue un momento de duda que existió. Y era Pero el lógico y portero normal, ¿no? tiene, encima de no salir, se quedó bajo el larguero Yo- y al meter la mano, lo único que hizo fue ayudar a meter El gol del Oviedo. el gol del Oviedo. El gol del Oviedo. El primer gol del Oviedo, de córner. Carlos Hernández, sí. Que normalmente tienes que haber dos allí, dos defensas del Numancia, porque si de ellos había 3 del Oviedo, estaban 2 el que sacaba y 2 a la corta, no entiendo. Bueno, el supercantada, ¿no? Bueno, el segundo gol ya ni cuenta. El segundo gol que el Dani Calvo ya fastidió el otro día el partido en casa, contra el Nástic de Tarragona, que se entretuvo allí, Gouche, robé la cartera y pum. No lo había habido en el En tiro. disparo En de- el tiro podía haber que ido. eso Ya merecía merecía haber sido gol. Sí, sí. A ver, vamos a ver, aquí lo que hay que solucionar, yo lo siento. Y después hay para mí una cosa que hizo muy bien el entrenador, que al fin se ha dado cuenta, es que poner en su puesto natural a Forlín. Forlín es central, no centrocampista, porque ahí comete muchos errores y no tiene... Bueno, yo creo que hace otra cosa también muy bien, y estaréis de acuerdo conmigo en el tema de Yeboah. En los 6 primeros partidos de Liga juega muy pegado a la raya y el otro día tuvo libertad para moverse por todos los lados. Es un futbolista que tenía que tener algo, porque ¿Quién es evidentemente... Es eléctrico. Claro, joder, y es que tiene que moverse, viendo la estatura, viendo el peso, tenía que tener una cualidad. Y era que el tío media punta, moviéndose por Sí, todos sí, los claro, lados, claro. como hacía Aarón o como puede hacer en un momento... Saúl. Que ya el Negruco es. Efectivamente, Sí, sí, pero es que en los también, demás también. partidos, Pero yo es que- recuerdo además, tengo en la es mente que el de yo- Gijón, yo- fue pegado Yo a absolutamente lo que voy a es la línea. a las cabezas despegadas. Si usted tiene una cantera, ya tienen una cantera abusiva, porque están abusando de los equipos de abajo, porque el fútbol es corrupto arriba, es una golfada. Sí, sí, pero es la decir, cantera te voy a decir yo con esto, que hay- quiero decir con esto que Villar al lado de todos los demás y un santo, fíjate tú, y un poco chorizo, y al lado de los demás y santo, porque ahora ese hierro que estuvo en el Oviedo, que cobre 2 millones y pico de euros, Qué bien lo de director de qué bien lo colocamos, qué bien lo colocamos. Yo lo que quiero Por hablar cierto, llevamos los mismos puntos que con Hierro el año pasado, a estas yo lo que alturas. quiero hablar es del Real Oviedo. El Real Oviedo que está haciendo este ciudadano, este señor, no va a subir si no cambia. Si no cambia, entiéndelo. Y si puede. Ha cambiado No ciertas cambia cosas. ninguno, no, Va a llegar no, otra lo vas gente, a, se lo- recupera lo otra. vas a ver, lo vas a ver. Vamos a ver. Eso. El día que el Oviedo va a poner esos que son los mejores, porque está dudando, es que el otro día, ese Steven, hay que dar, y si el otro día jugó un cuarto de hora, había que dar 20 minutos, como mínimo, juega. No lo des, pues, ya ve a Linares como un dios, y no, pues, el gol, metió el gol, claro. ¿Quién lo va a meter? Joder, el portero, joder, meterlo tú, joder. que Señor te- Pino, recta final ya del, Bueno, yo lo de que, la con sección. respecto a lo que dice el Geme, ¿no? de Steven, yo sí estoy totalmente de acuerdo
que el otro día merecía darle unos minutos en el Carlos Tartiere. Además, la normativa ahora protege al futbolista. Ya no tienen que transcurrir las 24 horas. Entre otras cosas porque el 9 que estaba jugando sería, estaba fundido en el minuto 70. Y después la afición lo recibiría, despediría a uno con una ovación y al otro lo recibiría por lo bien y los minutos que había estado en Valladolid. Pero ahora a mí esto me da que pensar. Digo, ¿por qué lo saco en Valladolid? Porque íbamos perdiendo 2-0 y iba a decir voy a contar con uno de la cantera. Bien es cierto que era el delantero que quedaba también. Pero bueno, hay que saber gestionar, para mí hay que saber gestionar las cosas. Sí. Y con respecto a la cantera, sí que es cierto que hay jugadores en la cantera muy válidos, pero hay jugadores en la cantera que si suben al primer equipo no pueden bajar. Motivos, la edad. Joder, porque los ficharon mal, joder. No se puede traer un jugador de ahí adelante que ya no puede jugar. El defensa izquierda, que ya tiene 24, el Carlos se llama, que es grandón, bueno, tampoco puede jugar. No tengo nada contra nadie, pero en el Vetusta tienen que jugar los de 17 años. Juvenil, curioso, a jugar en el Vetusta, a que te den un 4 hostias, para que aprendas a ser había que saber el objetivo del Vetusta, si es subir el equipo o mantenerlo en tercera. Entonces, en tercera, muchos filiales lo que hacen hoy día es tienen una serie de gente mayor. Un poco más claro que lo que... Se va a fichar ahora un par de ellos o tres en... ¿A dónde? ¿Pero a quién? ¿Quién es los que van a fichar? ¿A quién traen? A ver. Bueno, hombre, oye, si me dicen, ¿no? Vamos a traer a la Di Stéfano, vamos a traer a otro, pero ¿a quién no van a fichar? Bueno, ahí fichamos uno bueno, que por cierto, ayer fue quitado con el primer equipo. Y trajeronme a Forlí, joder, que no juega ni en el Griso, joder, no me jodas. Con permiso de pintado. ¿A quién van a fichar? A ver, a mirar la tabla y yo creo que... para todo punto. Sí, las palabras del GEM son muy arriesgadas. El octavo, y estamos a 6 puntos del primero, ¿no? Claro. Pero bueno, a 6, claro. Todo lo que se hizo el sábado, si se pierde en Lorca en la próxima jornada, malo, muy malo. Sabiendo que nos viene además un rival. Hombre, ahora hay que empezar a puntuar fuera. Hay dos salidas fáciles, Lorca y después recibimos a Osasuna y después el Villaleti. Fácil. No se puede decir que el equipo no va a subir porque hay una igualdad tremenda. En esta categoría no hay ningún partido fácil. Está más igualada que nunca. Mira lo que está pasando. Oye, Fierros, es que eso estoy escuchándolo yo a esos dos entrenadores que los ataco yo. Y es que yo en esta categoría... Y entonces, sin alevines, joder, que nadie quiere perder, hostia. Nadie, no. A ver si un equipo juvenil quiere perder, me cago en mi madre, hostias. Oye, a estos 4 matados, ¿no te acuerdas nada? Yo lo digo por los resultados. Si cogéis la ¿verdad? tabla de clasificación, mirad la cantidad de empates que hay. Claro. Que no pasa en otras categorías esto. Claro. El mismo Osasuna estaba batiendo todos los récords de ganar no sé cuántos partidos seguidos y ahora lleva dos Cerramos la sesión recordándonos que tienen ustedes una comida el próximo muy bien, te lo agradezco. Porque, oye, no oye por nada, pero la Juventud Amigo marcó una época sensacional. Muy buena. Gemelín y Moncho el Pibe, para descanse, el Chile, que éramos los tres que lo fuimos haciendo, empezamos. Bueno, yo tenía una base. Básica, ¿por qué desaparece la Juventud cuando competía de forma tan digna? Porque me querían querían que pagase 28.000 pesetes los de Frente Juventudes, a la escala, por allá. Para jugar ahí arriba, 28.000 pesetes, cogí marché. De aquellas, porque hoy día 28.000 pesetes no hay nada. Tuve que ir a entrenar al campo de la Colonia a las 7 de la mañana. ¿Qué te parece? Estamos engolfados, y fue una vergüenza. A mí me pasó de todo. Castigaron en perpetuidad, gracias a José María García y a don Ignacio Bulla para descanse, que me salvaron, porque si no estaba... No, es que esto ya todo, contra ellos todo, el golfo todo, es una bobada. Fierros, ¿lo ves con optimismo los dos equipos, tanto Sporting como Oviedo? Sí, no está nada perdido. Las jornadas que van, no llegamos a la mitad de la competición, ahora la clasificación no hace falta mirarla mucho, allá por el mes de marzo por ahí, pues entonces le daremos palos, como dice el Geme al entrenador, pero ahora no, Geme. Hazme caso. Mira. Y quiero verte un día en entrenamiento en el Oviedo para... ¿En qué entrenamiento? Si fui a verlo el otro día al entrenar, dio me pena. Cuando quieras. Estaban tirando tiros al portero, pa. Cuando lo Oviedo ves lo que tiene un córner y se tiembla Dios de miedo, por un puto córner, no sabe ni poner uno ahí adelante para obligarlos para que vengan más bombeados, para que el portero... Te vamos a ver luego en el análisis de los equipos, pero cierra esta sección. ¿Cómo ves el futuro inmediato de los dos?
No, yo lo veo bien, ¿no? Porque es como decía Fierros, es muy prematuro emitir una opinión. Esto hay una cambia de 2 semanas. Tú mira el Cádiz, estaba prácticamente hundido, ganó 3. Es decir, que tiene, dice, yo no tengo razón. Yo creo que el Oviedo tiene opciones de estar ahí como el que más, viendo la clasificación. Vamos a verlo en marzo. En marzo. No sé, no me atrevería. ¿Qué vas a decir? Bueno, a ver. De no subir directo, que nos toque el playoff contra el Sporting. Imagínate un playoff Oviedo Sporting. Mira, sería muy gordo. Eso decían los Luis Aragoneses, cuando falten 10 partidos, para que no luchasen. ¿Oíste? Déjate de. Eso hay que verlo ahora, eso hay que verlo, un equipo, cómo está hecho, cómo está, trabajando bien. Aquí estamos siendo serios, siendo formales. Primero hay que ser serio y formal con el presidente. ¿Qué cojones me traes a 23, 4 jugadores si después tengo una cantera aquí? Joder, que ya mentira, que son los secretarios técnicos ese de Gijón que no vale para nada. Está Rogelio que sabe más que todos juntos. Y traen uno de diamante. Ese es un problema, que llevan no sé cuántos años diciéndonos que va a ser una plantilla corta, que van a contar con la base, y al final son 25 como el año pasado y 20 no sé cuántos como este año. ¿No? Mira, y hay uno, de todos los que nombré, y hay uno que juega de puta madre. ¿Cómo se llama el número 6 que nunca un piquiñín, que es del Vetusta, que juega ¿Jimmy o Ander? ¿Cuál de los Jimmy, juega muy... ese ya lo vi yo jugar en el... Pero si es la talla tuya, me cago en ¿Qué cojones? Sí, que mejor que yo, ¿cuántos hay? Señores, tengo que cerrar la sección, nos está esperando, pero yo nuestros periodistas nos está esperando nuestro análisis de prensa, vamos con él, no sin antes agradecer a los tres su presencia, gracias a Fierros. Geme llegó enfadado, marcha enfadado, pero bueno, pero marcha contento porque el viernes tiene una gran comida. Hostia, va tu padre, que ya me conmigo, pues ahí jugó el padre de tú tienes cojones. Va todo el mundo, va mi padre, va todo el mundo, está claro. Y aquí está, y Miguel Ángel Pino, que dentro de un ratito, también al final del programa estaremos con él, lo dicho, nos están esperando. Ay, gente de la prensa. Fierros también va, Va todo el mundo, los buenos van todos, ya lo saben ustedes. Nos vemos ahora mismo. Es tiempo de análisis de prensa, es tiempo de la gente de radio, es gente de hablar con ellos. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas. Por parte del Sporting, por parte del Real Oviedo, Pablo Sánchez, de Cadena SER, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues empezamos con los titulares por parte del Sporting, os voy a pedir el vuestro. Antes leemos en los dos periódicos más importantes, Santos rescata al Sporting o el Sporting suma pero no gana para el Comercio. ¿Cuál sería el tuyo? Decadencia del equipo una semana más. Perfecto. Tema del Real Oviedo, el Oviedo del Tartiere es muy grande y muy parecido, el Oviedo se hace fuerte en el Tartiere. ¿Para ti cuál sería? Pues para mí sería algo similar a lo que hay, el Oviedo convence en el Tartiere. Vale, desarrollamos ese titular. Decadencia porque bien es cierto que el Sporting por primera vez en la temporada consiguió no venirse abajo cuando le meten un gol, consiguió remontar. Aunque luego le marcaron al final el empate, pero da igual, empatar a 2 frente al Albacete, mal partido, con unas variantes tácticas totalmente novedosas, con jugadores poco habituales, con cosas muy raras. Paco Herrera cada día más se ve que da bandazos, que busca cosas que no acaba de dar con la tecla. Es que el Sporting hace un mes y medio estaba segundo en ascenso directo y ahora está octavo fuera de los puestos de playoff, sumando 2 puntos de 12 y sobre todo dando una imagen de no tener absolutamente nada claro a lo que quiere jugar ni cómo quiere ser este equipo. Desarrollamos el tuyo. El Oviedo, justamente en la otra cara de la moneda, al principio, digamos que se había producido lo contrario, un Oviedo que no consigue sumar y un Sporting que lo ganaba prácticamente todo. Pues ahora la segunda está llena de vaivenes, primero vas, después vuelves, y el Oviedo pues ha sumado 9 puntos de los últimos 12, tan solo ese traspiés en Valladolid. Convence en el Tartiere, habrá que ver si esa asignatura pendiente, que son los partidos fuera de casa, vuelve a hacerse como se hizo en Tarragona. Pero ahora hay un partido importante frente al Lorca, un rival que está en descenso y por tanto ganar significa ya llegar al Tartiere con serias opciones de, en el caso de tener un buen resultado contra Osasuna, quedarte ahí arriba. Juan, la sorpresa entiendo que una hora antes del partido, viendo la alineación, entiendo. Sí, una alineación extraña, un cambio de sistema, había llevado 19 jugadores y decidió colocar, por ejemplo, Quintero de titular, luego nos explicó que había sido porque Sandao, que es el que iba a jugar, estaba con problemas físicos, pero defensa de 3, titular Rachid, titular por primera vez en toda la temporada Pablo Pérez y además jugando de 9, jugando de delantero centro y estando en el banquillo
Stefan Stepovic, Michael Santos, Carlos Castro. Viguera no, porque Viguera fue titular, pero en vez de jugar de 9, que es lo que pensábamos, cuando vimos el dibujo en el campo, vimos que Viguera estaba jugando en la banda izquierda y Pablo Pérez arriba de 9. Carmona, que había sido duda durante toda la semana con molestias en el tobillo, viajaban 19 en teoría por la duda de Carmona, titular él también. Se deja fuera a Rubén García, deja fuera a Michael Santos, deja fuera, no sé, una pequeña revolución que quiso hacer Paco Herrera, pero claro, poder hacer una revolución de sistema, me parece muy bien, está en su derecho, cambió el sistema porque le interesó por la forma de jugar del Albacete, pero no cambies también a medio equipo, que lo merecían, porque venían de perder 0-3 contra el Cádiz, pero es que cambiar todo, sistema, jugadores, estilo, hasta discurso, está cambiando ya continuamente. Yo le veo muy perdido a Paco Herrera y yo creo que empieza a tener ya un match ball el próximo domingo en casa contra el Zaragoza. Tanto el Sporting como el Oviedo han recibido 3 goles en la última semana y los dos se han puesto de acuerdo esta semana en cambiar el esquema en una defensa de 5. Así es, el Oviedo ya había venido utilizando ese sistema, quizás no de inicio, nunca lo había hecho de inicio, pero sí que debido al caso, cuando recibía gol, pues utilizaba 3 centrales y 2 carrileros. Muchas veces al hablar de 5 defensas pensamos que es una formación muy defensiva y no tiene por qué ser. De hecho, el otro día en el Tartiere se vio, juegas con 3 centrales, pero juegas con 2 laterales muy largos que te aseguren llegar a la línea de fondo, crear dobles extremos, un interior y un extremo, y crear profundidad por banda, y eso yo creo que le vino muy bien al Oviedo, porque hay que recordar que los 2 goles, 2 de los 3 goles vinieron en centros laterales. Bien es cierto que uno fue de falta, pero sí que creó mucho peligro. En banda, tanto Diego como Mosa generaron mucho peligro, y al Oviedo este sistema le viene funcionando. No es el primer partido que lo hace, le funcionó luego cuando se puso 1-0 abajo, también lo empleó en varias ocasiones, y da la casualidad que el único partido en el que no utilizó ese sistema de los últimos 4 fue el que perdió en Valladolid, que utilizó a 4 centrales de extremo. Juan, pregunta contundente: ¿se hubiese atrevido el señor Paco Herrera a utilizar ese equipo en el Molinón? Yo creo que no, porque hay jugadores que él tiene claro, lo ha dicho públicamente, que no les ve para jugar en el Molinón por la presión del estadio y de la afición, precisamente. Caso de Borja Viguera. No sé cómo hubiera reaccionado el Molinón si ve defensa de 3, o sea, en total de 5, porque siempre se dice defensa de 3, no, son 5 defensas, porque los laterales suben igual, jueguen 2 centrales o jueguen 3, bajo mi punto de vista. Jugar de forma tan defensiva en tu campo, si luego ganas 3-0, pues perfecto, y se anota el tanto y todos contentos, pero yo creo que tanto cambio, es que se expone a que cualquier cambio que haga durante el partido, bronca para él, bronca para el que salga, para el que entre, y yo entiendo que la gente esté mosqueada. También es verdad que hay quien diga, oye, al equipo hay que apoyarle siempre, hay que aplaudirle, ya protestarás al final del partido, pero hombre, tú estás viendo que fallan una ocasión clara, fallan 2 pases seguidos, no cubren atrás, hay un fallo de desajuste. Yo creo que el público es soberano y tiene derecho a mostrar... Al final del partido no se queda nadie para escuchar. Claro, es que al final ya... Para escuchar tu malestar. Mucha gente ya no queda, claro, entre otras cosas. Pero... Y sobre todo ellos. O sea, sí, sobre yo todo creo que Paco Herrera quiere quedar quedar bien con los jugadores, decir, oye, no voy a poner a Borja Viguera, aunque confío en él, no le pongo en casa, no voy a hacer estos cambios tan drásticos en el Molinón, voy a poner a los buenos, entre comillas, jugando en casa. Que igual él por su cuenta analiza y dice, oye, contra el Cádiz igual tenía que haber dejado el banquillo a Rubén y a Michael Santos para que salieran a revolucionar como hicieron en Albacete. Pero yo creo que está muy pendiente de lo que opina la gente, de lo que opina el entorno, de lo que decimos los medios de comunicación, de cuando va por la calle y llega alguien y le oye, Paco, tal. Yo creo que él quiere contentar demasiado a todo el mundo, y una semana escucha más a una gente que le dice, oye, esto como, vale, toma nota, y lo hace. Otra semana escucha a otro, oye, tal, venga, pues toma, y lo cambia otra vez. Y yo creo que se está mareando a sí mismo, yo creo, con tanto cambio de criterio. En el Tartiere, sí, por matizar un poco este tema de los 5 centrales, 3 centrales, yo creo que depende también mucho de la gente que coloques en banda. En el caso del Oviedo, si colocas a Coutinho y colocas a Cristian, evidentemente va a ser una formación defensiva porque no superan el medio campo o lo hacen con dificultad. Pero si colocas a Diego, que en categorías inferiores fue extremo o interior, si colocas a Mosa, que sabes que en ataque te va a aportar más que en defensa, evidentemente tienes un proyecto hacia adelante, es decir, una formación ofensiva. Claro, también depende mucho de lo que coloques. Sí, pero eso el caso del Sporting no tiene nada que ver, porque estando lesionados Canella y Lora, los laterales solo queda Isma López en la izquierda y Calavera en la derecha. Entonces son 2 laterales con muchísimo recorrido, que jugando con 2 centrales van a subir y bajar mucho, y nos van a intentar buscar las espaldas de ellos, como nos pasa habitualmente, es el riesgo que cometes cuando juegas con laterales de vocación ofensiva. Y si juegan con 3 centrales, lo mismo, solo que los centrales se tendrían que abrir un poco más, pero vemos que encima con 3 señores fuertes, grandes, ahí como Barba, Les Pérez, como Quintero, pues uno no tira el fuera de juego en el primer gol y remata solo Zozulia, el otro no se entera y remata dentro del área pequeña, le toma la espalda. O sea, lo que intentó evitar poniendo más metros y más altura y más cabezas en el centro de la defensa fue todavía peor, porque yo creo que entre ellos
es que eso se entrena también. O sea, decimos, ¿es un fallo puntual de Quintero o un fallo puntual de Barba o de Alex Pérez? Sí, pero yo creo que si tú entrenas y tienes unos mecanismos ya adquiridos de jugar habitualmente, de entrenar habitualmente con 3 ahí, con 2 laterales, ¿qué tal? Con un medio centro que vaya a cubrir cuando uno no esté en su sitio. Claro, si improvisamos cada semana, media hora antes del partido, quién va a jugar y cómo, pues normalmente pasan estas cosas. No se salva el Tartiere porque también hubo una decisión difícil y complicada como era la del portero, Pablo. Sí, lo reconoció Anquela en rueda de prensa, que había estado hablando con Segura, el preparador de porteros, que fue una decisión muy complicada. Lo que no me gustó quizás de Anquela fue posteriormente su justificación. El hecho de aludir a que no quería empezar el partido con problemas, aludiendo a posibles pitos, aunque él después dijo que está convencido de que la mayor parte del estadio hubiese aplaudido. Pero me parece, quizás, mira que siempre Anquela en rueda de prensa ve el partido como la afición, ve el partido pues como se está desarrollando más o menos. Yo creo que habría tenido motivos deportivos para alegar ese cambio. Pero también es cierto que igual matas al jugador. Porque... Pero atiende una cosa, Pablo, con lo fácil que es decir, mire usted, yo soy el entrenador, cobro por ello, me pagan me pagan supuestamente bien por tomar decisiones. Y he tomado esta, y puede gustar o no, pero es la mía. A intentar echarle la culpa a la grada, yo creo que le ha hecho un flaco favor a... Hombre, yo creo que al final esas declaraciones no se toman en cuenta ahora mismo porque el equipo ha ganado. Ya se sabe que cuando se gana, al final siempre hay una calma, juegue quien juegue y en cualquier circunstancia. Es al revés que lo de Viguera. Le hubiera sentado por primera vez fuera del Tartiere a Juan Carlos. Yo creo que ha aprovechado el hecho de jugar en casa por ir a favor de corriente, ¿no? En este caso. Y siguiendo hablando de Herrero, el primer gol y el único del Numancia viene en un córner, que sí que es cierto que en el primer palo falla algún jugador porque no está lo suficientemente firme para molestar a Higinio en el remate. También es cierto que Alfonso se queda a media salida, no era muy fácil porque era un balón muy tocado, muy bien dirigido, entonces, bueno, se queda a media salida y eso hace que sea fallo de él, o un parte fallo de él, pero después yo creo que en la segunda parte resolvió el mano a mano que tuvo, hizo también alguna parada de prestigio y por tanto se vio un portero que puede valer. Hay que ver esa continuidad que se supone que se le va a dar en Lorca, en Osasuna, después en Sevilla, bueno, eso ya Juan, se analiza. Se le respetó de forma, entiendo que excesiva al Albacete, en el sentido de decir, si el Albacete juega directos y juega cañonazos... Pero eso lo hace siempre Paco Herrera con respondo todos. A cañonazos. No solo por el Albacete, es que encima yo no lo entiendo, porque en sala de prensa puede justificar, yo creo que no están acertados ni Anquela ni Paco Herrera en lo que llevamos de temporada, en sus explicaciones, tanto antes como después. La semana pasada, antes del Cádiz, el viernes, y no, el peligro del Cádiz son sus extremos, que son muy rápidos. Oye, pues los 3 goles llegaron por contragolpes de los extremos tan rápidos y no supieron cómo pararles. Ahora dicen, no, es que coloqué un defensa más, al no tener a Sergio, pues en vez de acumular otro centrocampista, acumula un central, porque el peligro de ellos es el juego aéreo, el balón directo, oye, por los 2 goles de cabeza y entre medias de los 3 centrales. Digo, o sea, tú lo sabes, lo estás viendo, pero luego sale todo mal luego. Pero por otro lado está muy contento de que el medio centro que pone acompañando a Bergantiños haya tenido fútbol y haya dado, por ejemplo, el pase o la asistencia, el pase a Santos, por ejemplo, que yo creo que fue un futbolista que trató bien el balón y que hizo cosas diferentes, entiendo, ¿no? Sí, Rachid es uno de los jugadores que estaba apartado, no contaba con él para nada, incluso sin Sergio y sin Alex Pérez tampoco contaba, se inventó lo de Carmona y Moy Gómez en medio, que salió tan mal el otro día, y sí, bueno, yo creo que Paco Herrera quería sacar como algo positivo, decía, lo más positivo, Rachid, hemos recuperado un jugador para la causa. Bueno, enhorabuena, jornada 16, está bien que usted conozca ahora a sus jugadores. No otro, bueno, es que hemos por primera vez remontado un partido, o sea, remontado, después de empezar perdiendo, hemos conseguido marcar gol, igualarlo, incluso casi le damos la vuelta. Bueno, enhorabuena, muy bien, hubiera sido la 5ª derrota en 16 partidos, está bien que algo positivo saquemos, pero luego, por ejemplo, que el entrenador diga que es que el Sporting se le dan mal campos como el del Albacete, que acaba de subir de segunda vez. ¿Qué tipo de rivales quieres? Es que no sé qué quiere, es el problema. ¿Qué tipo de rivales? Juega contra rivales con velocidad como el Cádiz, nos viene muy mal. El que la trata bien también. El que la juega bien, tiene calidad y tal. El que pelea y te come el centro del campo como el Numancia o Osasuna, muy mal también. Ahora vas al campo de Albacete, que es un campo que creo que está bien, el césped debe estar bien cortado, no debe haber barro ni nada, no sé por qué se le da bien ese campo al Sporting. Va al fútbol directo y si el Sporting... Es que son todo excusas, Carlos, son todo excusas lo que estoy viendo. Yo creo que ayer, perdona, que te corte el Sporting, es que salió sin saber a lo que jugaba, porque ya sorprendió con la alineación, colocando a jugadores, como dijo Juan, fuera de sitio.
Tampoco hubo tiene tres futbolistas por delante de los Claro. dos mediocentros poco habituales, digámoslo de una forma. por Un tanto, futbolista tocado, supuestamente Carmona medio como es tocado, Carmona. Pablo Pérez de delantero centro, inédito en toda la temporada, Sí. y Viguera jugando una vez más en la banda cuando en principio llegó aquí en su día porque había sido Pichichi como delantero centro. Y hay que ver si ese sistema de 5 defensas, de 3 centrales, como lo queramos ver, fue ensayado durante la semana, porque me imagino que debería estar ensayado durante la semana. Él ya desde el lunes que se pone a preparar el siguiente partido sabe contra quién juega y cómo tiene que jugar, o al menos lo intuye. Entonces, claro, si me dice que lo ha entrenado durante la semana, bien, lo ha entrenado mal, porque no ha servido, bueno, ha puntuado, pero me imagino que querían más, sobre todo viniendo de esa racha. Pero claro, llegas en ese momento y pasa lo que pasa, ya genera muchas dudas. Pero lo he comentado antes, y que me perdonen otra vez mis amigos del Oviedo Rugby, parece que los dos míster en un momento dado se han puesto ahora de acuerdo y lo único que les vale es gente que corra muchísimo, que sea muy intensa, que muerda, que tal. Cuando yo he visto, por ejemplo, Juan, he visto la plantilla del Sporting y creo recordar que es la plantilla que más futbolistas de primera división tiene. Claro, es que creo que tiene 19, luego creo que viene Granada con 16, Osasuna con 15, creo recordar el Sí, Oviedo los que bajaron, está con 5 o 6, me parece, de futbolistas que hayan jugado en Sí. primera. Yo creo que al futbolista de primera división que baje tiene mayor calidad y a lo mejor le viene bien Es que además un tipo de juego diferente, ¿no? el trabajar, el correr, pelear, es que eso se le presupone, que es que el Barcelona, no Busquets, Iniesta, no corre, no pelea, Messi cuando se pone a jugar no baja y mete la pierna, es que decir que es que otra más que dice, a partir de ahora, no de hace, desde ahora el que no trabaje Es que no va a jugar. después de 5 estás meses, dando un mensaje que estás poniendo gente que no se lo merece. Que has Pero- estado, o que has estado es 5 que meses de de verdad. vacaciones. Pero cuando se firma Anquela, el equipo, el Oviedo, sabía cómo iba a jugar el equipo. Es decir, tiene la historia del Huesca recientemente del año pasado y sabía cómo va a jugar. Era Pero- pelea y pelea. Haciendo una cosa muy importante, hemos visto, yo creo que sí, al mejor Saúl Berjón de que hemos visto en Oviedo. En el Oviedo sí, fijo. Ha sido un auténtico escándalo en cuanto a controles, en cuanto a pases, en cuanto a visión, todo lo que tú quieras. Bueno, no sé si tiene que correr o morder, pero vamos, tiene que jugar al fútbol, que fue lo que hizo el sábado, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, es que de hecho a Berjón se le ve en el campo y cualquier persona que se fije, evidentemente se ve Que tiene algo más. tiene menos sacrificio defensivo que los demás. O que al menos cuando le ves, no le ves tan comprometido en la labor defensiva, pero que después arriba te resuelve. Arriba, mira, el Tú tercer sabes gol. que cuando llega el balón a Saúl Berjón Claro. puede ocurrir algo, Sí. ¿o no? Sí, ¿A es cuántos que, futbolistas más del Real Oviedo cuando llega el balón puede ocurrir algo? pues Aarón. Perfecto. Y poco más. Y de momento, Y ya, poco más. de lo que hay ahora mismo. Eso, y poco más. De lo que hay ahora mismo y de lo que Eso. se ha visto. Porque, Bien. claro, se puede presuponer que hay jugadores que tienen mayor toque de balón, pero hasta a día de hoy no han demostrado nada. Y bueno, hay jugadores también en la enfermería que ver cómo vuelen. En el caso de Fabrini, que de hecho ya se le vio algún vídeo que ya está a tono, aunque bueno, hay que ver cómo van los plazos de Juan, evolución. semana complicada. Semana complicada y de momento será complicada cuando empiece la semana. Me explico. Han ido en autobús hasta Albacete, han viajado toda la noche de domingo a lunes y ha dado descanso lunes y martes, con lo cual hasta el miércoles no empieza a trabajar el Sporting. Es verdad que juega otra vez de domingo, además muy tarde, 8:30 en el Molinón contra el Zaragoza, un horario perfecto para los que nos toca trabajar por allí, pero bueno, tiene tiempo, pero es verdad que no han hecho un regenerativo, porque total, como venían en autobús cansados, cada uno bueno, pues para su casa. Y el miércoles empezará. Pero sí, pero semana complicada porque Paco Herrera empieza ya a estar con todo esto que estamos comentando y analizando, que no es cosa de que vengamos aquí nosotros y critiquemos por criticar. Que más quisiera yo ver un buen Sporting, un buen entrenador que hace bien las cosas con lógica, que las ruedas de prensa no titubea porque no sabe qué explicar ni qué contar en cada momento, sino que analice bien lo que ha pasado, lo que cree que puede pasar en las previas. Y que coincida que lo que diga se cumpla, ¿no? Que no pase todo lo contrario en el campo. Pero desde luego que va a ser una semana difícil, ya lo está siendo para Paco Herrera, para su cuerpo técnico, porque no está dando con la tecla, no sabe a qué juega el equipo. Vemos cada vez un equipo, un Sporting peor, lo que dominaba hace 2 meses, que era el orden defensivo, el juego aéreo, la estrategia, ahora ni eso le sale, todo lo contrario. Y por eso decía yo que está en clara decadencia. Esperemos que haya tocado fondo en el Carlos Belmonte y que a partir del domingo veamos otro Sporting, porque en el Molinón la gente está de uñas, ya lo estuvo el otro día contra el Cádiz y puede dictar sentencia el Molinón el próximo domingo. Seguramente el mejor Oviedo por un motivo, porque todos hicieron lo que se espera de ellos. Es decir, Saúl Berjón hizo de Saúl Berjón, los centrales hicieron de centrales, la gente subiendo, Volvió pero Carlos. siempre con sus limitaciones llevadas. El propio llegó bueno, hemos visto un grandísimo futbolista, un buen futbolista al menos en ese partido, que además se le esperaba, como dice el técnico, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando el Oviedo fichó a Yeboah, no lo fichó para ser delantero centro, lo fichó para ser un extremo rápido. Había tenido poca participación, pero la que había tenido no había sido la mejor. Entonces yo creo que el otro día salió y para mí fue, si no el mejor del partido, de los mejores del partido. Yo comentaba algo que en los anteriores partidos creo que jugaba muy estático en banda y que sin embargo el otro día se fue a todos los lados. Revolucionó. Y es un futbolista que por peso, por estatura, por todas estas cosas, es un futbolista que tiene que ir. Sustituyó a Darón por lesión, hizo Darón. Estaba en el medio, se colocaba a un lado, dio buenos pases, la verdad. Marcó un gol anulado y también hay que valorar lo que estábamos hablando. Carlos volvió después de sanción y a día de hoy Carlos se muestra como uno de los hombres importantes en el Oviedo. Va bien de cabeza, el primer gol es obra de él, da yo creo que mucha seguridad a la defensa y bueno, a ver cuando llegue Verdés, lo va a tener complicado también para entrar. Evidentemente a Carlos no lo va a quitar, pero hay que ver cuando llegue, cuando se recupere, si va a entrar o no en el 11. Juan, lo habías dicho tú antes y el señor Enrique Martín, entrenador del Albacete, hubiese hecho la alineación, seguramente hubiese quitado a todos esos futbolistas importantes que tiene el Sporting, a esos que el técnico llamaba los pequeños, ¿no? Hombre, no creo que lo haya hecho a propósito, como seguro, si fuera el enemigo. Seguro. Hombre, pero él lo explicó, él quería pelea, quería batalla arriba y por eso metió gente más alta, como Viguera, como Pablo Pérez. Lo que pasa que otra incongruencia, él siempre define a Michael Santos, aunque no sea tan grande, tan alto como ellos, como el peleón, el que va al choque, el que se enfrenta a quien sea, con carácter uruguayo. Quieres pelea y quitas al uruguayo, quieres toque y quitas al que la mueve. Es que, no sé, yo no le veo de verdad nada centrado, creo que está muy equivocado, tiene que meditar, espero que lo esté haciendo y que vea intente abstraerse de su persona, que lo vea un poquito desde fuera. No digo que no se haga caso a los medios, ni a la afición, ni al entorno, que para eso, como bien decías tú, le pagan por tomar decisiones. Que le haga caso pero es que a sí mismo. Exactamente, que analice un poquitín como hombre de fútbol que es, que estoy seguro que él sabe de esto mucho más que yo de fútbol y que los que estamos criticando todo esto, pero que lo intente analizar de otra forma, porque desde luego que está tomando decisiones que difícilmente son explicables. Pero ¿sabes cuál es lo peor? Que después lo sacó en la segunda parte y le quitaron la razón. Porque se ganó en la segunda parte y se vio en un Sporting diferente. No, pero ahí su veteranía también, aunque a veces no tenga mucha coherencia a veces en lo que dice, él le explicó, es que si lo saco de mano, igual no están tan frescos en comparación con los rivales. Entonces, claro, es que es como que aprovecha cualquier situación para darse flores. Juan, en 10 minutos lo arregla además. Es que fueron 10 minutos, te quiero decir. Y por primera vez, ojo, por primera vez en la nueva temporada los cambios le vinieron bien al Sporting, que siempre empeora la cosa con los cambios, tanto del Sporting como del rival, y esta vez por lo menos acertó. No suele estar muy acertado. Última pregunta, no vale de nada, evidentemente, si no tiene continuidad, es decir, en ningún momento el Real Oviedo va a llegar arriba si no se produce fuera del Tartiere. Claro, al final hay que sumar en casa, hay que sumar fuera. La verdad que este año en la segunda división estamos viendo ahí dibujada la tabla, ganas un partido, pierdes otro y vas a seguir donde estás, por tanto, o a la misma diferencia, igual cambias 2 o 3 posiciones, pero da igual, estás a un partido un poco más del ascenso. El Oviedo tiene ahora partidos complicados como es el de Osasuna, pero después partidos más asequibles a priori como es el Lorca, la siguiente salida Sevilla Atlético y el último en casa Cultural. Son equipos que están abajo, pero hay que ver también que estos equipos que están abajo suelen ser los que más le complican la vida al Oviedo. Mismamente en Albacete, que el Oviedo perdió en su día cuando jugó. Por tanto, hay que ganar fuera. Se hizo muy buen trabajo en Tarragona. Es que Albacete, perdón, es un campo muy complicado. Sí. Albacete, muy pocos equipos van a puntuar en Albacete, según Paco Herrera. Bueno, sí que es cierto que si miramos ha hecho muchos puntos. Sí, no, en casa ha hecho muchos pero puntos. Bueno, pero lo que tratamos de decir antes, Juan, es que si a ti se te enfrentan con cañones, no es normal que tú saques los tuyos. Claro. Creo que el Sporting tiene suficiente virtudes. Yo creo que es eso, para intentar. Se fija demasiado en el rival. En vez de decir que se preocupen ellos de nosotros, que somos los buenos, estamos preocupados de que si el lateral del Cádiz es rápido, que si el delantero del Albacete, el Zozulia este va bien de cabeza. Estoy totalmente de acuerdo. Juega tú tus bazas, no te preocupes tanto de. Sí, totalmente de acuerdo. Por cerrar ya la intervención, simplemente que el Oviedo ahora mismo, como está diciendo, tiene un calendario contra equipos que se están abajo, salvo el Osasuna, por tanto yo creo que es un buen momento para dar un puñetazo encima de la mesa, para seguir con esta línea, con esos 5 defensas que le está yendo bien, y a ver si de aquí a final de año, que son 4 partidos los que quedan, consigue, no sé si llegar, pero sí que rondar los 30 puntos, que yo creo que le va a mantener arriba. Entonces. Perfecto. Juan, cierras tú. ¿Qué Sporting se espera el domingo? ¿Un Sporting temeroso? ¿Un Sporting... Te lo diré el domingo a las 8, 7 y media, una hora antes, no lo sé, porque cualquier cosa cualquier novedad, cualquier cosa que le pase por la cabeza a Paco Herrera no sé si va a jugar con defensa de 3, si va a volver a defensa de 4, si va a intentar sacar a los jugones de manos, si va a esperar no lo sé, es una incógnita ahora mismo, viendo que cada semana pues
Da bandazos el entrenador del Sporting. Cerramos la sección, me voy con nuestro árbitro, tiene que explicarnos, por ejemplo, qué pasa con el tema de los agarrones, si son todos tarjetas, si no son todos tarjetas, tiene que explicarme, por ejemplo, cuando echan a un entrenador qué ocurre, puede ver el partido, no lo puede ver, hablamos con él dentro de un momento, ahora mismo. Juego de dos, es tiempo de nuestro árbitro, es tiempo de Pablo Nanglares. Pablo, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Vamos a repasar primero lo que ocurrió el sábado y el domingo. Ayer domingo en el campo se me va, ¿cómo se me va a ir? En el campo del Albacete, sí. El empate del Sporting, ¿algo destacado o un partido...? Nada, fue un partido tranquilo, bueno, no hubo así jugadas importantes que reseñar. Perfecto. Y bueno, sí. ¿Me recuerdas un poco el colegiado quién era? Sí, el colegiado era Santiago Barón Aceitón, del Comité Balear, Perfecto. 29 años, era su primer año en la categoría. Correcto. En el caso del Real Oviedo, un resultado también un poco, bueno, amplio. ¿Alguna cosa que destacar en el partido del Tartiere? Bueno, yo tengo alguna pregunta, ¿eh? Yo tengo. Sí. Sí. No, bueno, a mí este árbitro me polémica. encanta, es un Sí. árbitro que se le nota, ya he comentado más veces, ha estado 3 años en segunda, estuvo 3 años en primera y ahora le descendieron de primera, yo creo que tuvo mala suerte y lleva 2 años en segunda división otra vez. Tiene tan solo, después de este recorrido, tiene 36 años y bueno, yo le vi unas tablas en el partido, se nota un montón. Vale, hay una jugada o hay varias jugadas conflictivas que se enfada a la afición del Real Oviedo. Te explico, hay varios agarrones, o en concreto creo recordar que 2, en campo propio, que el árbitro señala la falta, pero entiende el respetable que hay que acompañarlo de tarjeta, y para el otro lado hay un agarrón, pero creo recordar que ya es en campo del Real Oviedo, en el cual sí que enseña la cartulina para el jugador del Real Oviedo. Cuéntame cómo está el reglamento en materia de agarrones. A ver, no todos los agarrones son tarjeta amarilla, ¿vale? Son agarrones cuando cortas una jugada, digamos, prometedora. A ver, importantísimo, Sí. no todos los agarrones son tarjeta. Eso es. Perfecto. Que no son agarrones realmente, es por sujetar, porque yo Bien. te puedo estar, bueno, esto ya es una Sí. explicación, yo te puedo estar agarrando, pero no Sí. sujetando. Perfecto. Pero es la sujeción, ¿eh? Correcto. Está mal expresado cuando se dice agarrar, es por sujetar a un adversario. O sea que solo es tarjeta si en principio la jugada es prometedora de algo importante o, Claro. o una situación, bueno, pues una ocasión, alguna cosa de estas, ¿no? Sí, Yo tengo que reconocer una cosa, Pablo, y es que en el momento que se producían, varios futbolistas del Real Oviedo se acercaban al árbitro, él les contaba algo y ellos quedaban muy satisfechos y muy tranquilos con la explicación. No así el respetable. Pero es decir, que no todos son tarjeta, me comentabas. Eso es. Bueno, lo primero, una de las cosas, es importante, el árbitro tenía muchas tablas y el que tú puedas dar una explicación y ellos lo acaten, asuman, ¿no? lo asuman, eso es importante, eso es que tienes dominado el partido. Luego, a ver, el tema de los agarrones. Hubo un agarrón a un jugador del Oviedo, pero cortó una jugada prometedora de poder llegar a algo, era un contraataque, no me acuerdo muy bien, pero Sí. bueno, era en el campo del Albacete. Sí. Los agarrones del Albacete, Sporting Albacete y del Numancia, el Numancia contra el perdona, Real Oviedo. perdona. Los agarrones del Numancia fueron en propio campo, Correcto. y fueron unos agarrones en donde no había una jugada prometedora, entonces simplemente se pita la falta. Otra cosa, y sí que pudo suceder, que a partir del segundo agarrón, Sí. que no es el mismo jugador, que bueno, es repetitivo, es una técnica que se puede considerar antideportiva, que se saque tarjeta amarilla en el segundo agarrón, más que nada por reiterar, porque no tiene mucho sentido que estés continuamente agarrando y estés pitando faltas. Entonces, en el momento que llevan 2 o 3, se le puede amonestar. Es lo único que se le puede achacar que haya podido hacer mal el árbitro, que tampoco, es un poco a interpretación, ¿no? Eso, dejamos muy claro que tiene que ser importante y luego dejamos muy claro que en caso de que se produzcan
varias faltitas, sean agarrones o como faltas, Claro. es cuando el Eso es árbitro control del partido, más bien. efectivamente puede Eso es. juzgar que hay una estrategia un poco preconcebida y por tanto, por una falta muy sencillita te pueden Y señalar eso podría ser, tarjeta. eso está dentro de lo que sería una conducta antideportiva, una conducta antideportiva del equipo, no tiene por qué ser el mismo jugador. Tú puedes ser un jugador, te hace un agarronín, bueno, nada, falta. Viene otro jugador, que donde una jugada donde no hay nada, pum, otro agarrón. Bueno, llega otro jugador, pum, otro. Entonces, de alguna manera lo tienes que cortar. Eso es una conducta antideportiva. Entre otras cosas porque se está parando seguramente el partido cada muy poco tiempo. No tiene sentido, sí. El Sporting, que va el domingo contra el Zaragoza, ¿quién va a tener como juez? Contra el Zaragoza. Bueno, es un chaval del Comité Cántabro, Antonio López Toca, 37 años. Es su a pesar de tener 37 años, es su primer año en Segunda División. Ya pitó el Rayo Vallecano Sporting sin incidentes y bueno, nada. O sea, me tratas de decir que esto ya no llegamos a primera, que vamos muy tarde, que vamos en Sí. el tren vamos un poco tarde. Sí, va un poco Salvo tarde. que nos salga extraordinario. Un poco tarde. Estuvo muchos años, le han dado una oportunidad. Estuvo muchos años en Segunda B, es un buen árbitro, yo lo conozco personalmente. Pero bueno, hay veces que se producen tapones y gracias a Dios le han dado la oportunidad. Muy bien, el Lorca, que se va al Real Oviedo el sábado, cuéntame a quién. Isidro Díaz de Mera, 28 años. Este ya es más joven, este ya promete. Ya puede prometer, está claro. Ahí tenemos las aspiraciones. Comité Castellano. Ya pitó el Sporting Cádiz en la jornada 15 y bueno, es su segundo año en la categoría, es de Ciudad Real. Bien. Hablamos un poquito de jugadas así un poco Sí, conflictivas, seguramente Es que ya se empieza a complicar todo, ya empiezan las semanas y ya hay que echarle la culpa, ya no vale lo que nos estamos adaptando unos a otros, que estamos intentando hacer el equipo, ahora ya hay que echarle la culpa a alguien más. Hemos visto, por ejemplo, en el partido de ayer, el Barcelona, el Valencia, un gol que se anulaba a Messi. El problema es que ya en la temporada pasada, el Barcelona contra el Betis, bueno, también ocurrió algo parecido. Parece ser que los goles del Barcelona o pegan atrás en la red o no se consideran goles. ¿Qué pasa ahí? El Barcelona hace poco tuvo una jugada puede ser contra el Málaga, tristísima, porque era un compañero tuyo asturiano, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, en esa ocasión salió favorecido. Bien, respecto a esta jugada. Se dice que el asistente estaba mal colocado. Eso en ningún caso. El asistente tiene que estar con el penúltimo defensor, ¿vale? Entonces, en ese aspecto estaba bien colocado. Otra cosa es que el asistente son 40 asistentes en Primera División, entre 15.000 árbitros que hay en toda España. Y se supone que está en la élite y que tiene que esa jugada la tiene que ver. Y yo entiendo perfectamente, ese asistente está ahí para ver esa jugada, y esa jugada hay que verla. También sabes que el más jodido seguramente en estos momentos claro, es, ¿verdad? Eso es. El Entonces, más buscado, el más perseguido, por aquello de que si me faltan 2 puntos... Es que para lo que sirven estas jugadas es para que haya, bueno, teorías conspiranoides y cosas raras, y claro, en ningún caso... este chaval, estoy convencidísimo que está destrozado. Yo he vivido situaciones de cuarto árbitro en campos y en vestuarios y este chaval está destrozado. Y es muy probable, nosotros tenemos una clasificación y esto lo va a arrastrar durante toda la temporada. Y yo voy a seguir el rastro de árbitros que van a tener jugadas de este tipo, y a final de temporada, cuando salga la clasificación, diré quiénes se han salvado y quiénes no. Y a lo mejor de gente que tienen este tipo de fallos, igual el 80% ya no están, y lógicamente para ellos dejan de ganar dinero, dejan de disfrutar de una categoría, entonces es complicado, pero reconozco que tiene que estar ahí para ver ese tipo de Una cosa muy importante, llámese, con perdón, bar, llámese cafetería o llámese mesón, imprescindible que llegue, al menos para este tema, ¿no? Para este tema, yo siempre lo digo, el bar, la gente piensa que es Dios y va... Pablo, pero al menos el nombre, el que quieras, pero que llegue al menos para ese trocito, ¿no? Sí, se demanda muchísimo, ¿no? Eso es. Para este tipo de jugadas está claro que va a ser, y además para el árbitro incluso una descarga, porque es una jugada que es lo peor que le puede pasar a un árbitro, lo peor. Sí, porque tú ten en cuenta una cosa muy importante, Pablo, es decir, tú puedes no pitar un penalti,
pero a lo mejor el penalti en un momento dado no termina en gol. Pero esto ya lo tienes, esto es Claro. gol y es gol. Entonces es una situación la más complicada. Claro. Para este tipo de jugadas yo estoy convencido, y yo lo he hablado con los árbitros que están ahora en activo, y para ellos es una descarga, porque es que para ellos es muy malo. Y luego después, ¿cómo sigues el partido? La fortaleza mental que hay que tener para proseguir el partido. Que no se te vaya. Claro, que no se te vaya. Porque siempre hay alguien que te lo recuerda además, dice, joder, mira este que... Mira, se producen dos situaciones. Se produce el típico jugador que es, empatiza contigo, Sí, no me salía correcto. la palabra, empatiza contigo, incluso te ayuda después de una jugada de esas, y existe el típico jugador Te lo que te recuerda. está machacando todo el partido 3 temporadas. y que tiene 3 temporadas y que tienes que mirar para otro lado porque te la tienes que mirar para otro lado hasta cierto punto. Cada vez que te ve lógicamente. te lo recuerda. O sea, Efectivamente, te marca y todo entonces el- es muy complicado, pero bueno. Atiéndeme una cosa, Pablo. En las últimas semanas hemos visto, o en las últimas temporadas siempre hemos visto algún entrenador que en un momento dado puede ser expulsado porque vive una situación difícil de mucha tensión. El último que se me está ocurriendo, por ejemplo, ha sido Marcelino el otro día. En el momento que se expulsa a un entrenador, ¿qué es lo que no puede hacer ese entrenador? Entiendo. Mira, O en sea, esto a ti te está- dicen sí, fuera, está fuera muy- del banquillo, pero ¿tú dónde puedes ir? ¿Puedes ir, subir a la grada? ¿Qué puedes No. hacer? En el momento que te expulsan es igual que si fuera un jugador o cualquier otra persona al banquillo. Se tiene que ir o al vestuario o bien dentro de los túneles, donde no pueda ver el partido, que no sea ni la grada ni la entrada del túnel, que como se ponen muchos a la entrada del túnel de vestuarios, medio apoyados ahí atrás. En principio no Eso puede. no se puede, No ¿vale? se puede. Y bueno, nada. Y puede Marcelino- tener, en un momento dado, podría tener comunicación, estar, eso en es el, el siguiente estar en punto. el vestuario comunicándose bueno, pues con su Lógico. segundo o tal. En Lógicamente, principio, a él tú no le puedes quitar el móvil, él puede estar dentro del vestuario, pues Haciendo hablando lo lo que que quiera. quiera, sí. Quienes no pueden tener móvil, ni tableta, ni nada, es dentro del banquillo. Dentro del banquillo. A ver, muchas veces se tiene una tableta, pues por tema para apuntar los cambios y tal, porque bueno, los para los estrategia. segundos entrenadores Para con las estrategia, estrategias y tal. explican perfectamente. Pero si ves que el segundo entrenador coge el teléfono o algo de eso, no se puede tener ese tipo de comunicación. ¿Cuál sería la sanción ahí, Pablo? La sanción, en caso de que se produzca cualquiera de estas situaciones, bien que esté en la grada o algo de eso, tú informarías y esto le supondría, aparte de la sanción por la expulsión, que sería en función de lo que haya hecho, un insulto, un aspaviento, lo que sea, sería de 1 a 3 partidos más. Señores, bueno, pues ¿qué quieren? Esto es una maravilla. Además de decirnos cómo hacen los árbitros, estamos aprendiendo de reglamento. Esto es auténtico lujo. Pablo, muy amable. Nos vemos la próxima semana. Analizamos esos 2 partidos. El partido Sí. del Sporting. Ya los dijimos, ¿no? Sí, que ya lo hemos comentado. El partido del Sporting contra el Zaragoza y el partido del Real Oviedo contra el Lorca. Te esperamos el próximo lunes y seguiremos hablando de reglamento. Muy Señores, lo dicho, nos vamos un momentito a publicidad y volvemos ahora mismo. Tiempo de tertulia, tiempo de los aficionados. Ya saben ustedes, el Sporting va por delante, un punto que le saca al Real Oviedo. Por tanto, empieza el Sporting. Es que era un puntín de margen, ¿no? Ese colchón de 7, 8. Ha habido un momento allí que estábamos medio empatados cuando ganaba ayer. el Albacete, si nos Efectivamente. metían 2 más, estabais por delante en aquel momento. Pero efectivamente, bueno, estuvimos remontó ahí. algo el Sporting, seguimos con un pequeño margen. Borja Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Juan. Joaquín Rato, defensor de causas perdidas. Muy buenas. Ya estamos así. Es que me temo, ahora escucharemos cómo vas a defenderlo, lo que yo considero indefendible, que lo decíamos antes con el análisis de prensa, pero bueno, veremos cómo lo analizáis también vosotros. Ese empate a 2 del Sporting frente al Albacete. Por parte del Real Oviedo tenemos a Pedro, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Y un Carlos. habitual también, Marco, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Todo tuyo. Joaquín, 2-2 en Albacete, el equipo octavo, cambio de sistema, jugadores nuevos, cambio de posiciones, no sé, empieza por donde quieras. Bueno, cambió 4 jugadores, me parece, ¿no? Que hizo cambios en el equipo. Me gustó la entrada de Rachid, me parece un jugador muy interesante para el equipo, que vaya cogiendo ritmo.
Y luego, yo lo comenté ayer, a mí me gustó el equipo que sacó en principio. Si 3 centrales, 2 laterales con recorrido, 2 laterales ofensivos, estamos hablando de que muchas veces el sistema no quiere decir porque pongas 3 o 4 delanteros vayas a tener más ocasiones de gol o más llegadas. Me parece de que bueno, lo hizo medianamente bien. Oye, si tenemos la mejor plantilla, me parece que hay jugadores que tienes que darles oportunidades. Llámese Pablo Pérez, que tenemos gente de la casa, pues entonces hay que dar 2 puntos de 12. 2 puntos de 12, como muchos más equipos. La segunda división es, lo vengo diciendo, una competición muy dura, que tienes equipos que pasan por crisis, y el Sporting ahora mismo está en crisis, bueno, que ha sacado un resultado positivo fuera de casa, cuando, por ejemplo, sin embargo, sin ir más lejos, nuestro rival en Albacete perdió. Bueno, Joaquín Rato, que no es el jefe de prensa de Paco Herrera, lo dejo claro, ¿eh? Joaquín Leli. Sigue sin serlo, ¿no, Joaquín? Sigo sin serlo. Muy bien. Y confío en Paco Herrera. Bueno, Borja, ¿tú confías en él? Yo no. A ver, Paco Herrera es resultadista, cuando fallan los resultados pues no hay nada. Entonces es lo que se está viendo en los últimos partidos. Ayer el cambio de sistema, jugadores como Rachid, que en verano lo quería largar, ahora es titular. Pablo Pérez, por ser asturiano, yo creo que fue lo que lo puso de titular ayer para tener un asturiano, delantero centro. Dijo en su día, hace 15 días, que no era su posición, que no lo había puesto en su posición. Yo de delantero centro a Pablo Pérez nunca lo vi, pero debe ser nueva posición para él. Borja Viguera otra vez en banda, sin ser delantero. Y bueno, Quintero 3 meses sin jugar, ahora titular, defensa de 3 y te meten 2 goles de cabeza. Fútbol poco, 0, y se salvó un punto cuando sacó pues a los que juegan, a Rubén García y a Santos. ¿Ves? Tenemos uno optimista, uno que defiende todavía el modelo oficial del equipo, como Joaquín, otro de la parte desencantada de la afición del Sporting, como es Borja, hay un poco para todo. Marco, toca Real Oviedo. Bueno, pues el mejor partido de lo que va de año del Real Oviedo. El jugar en el Tartier pues le da un plus al equipo. Yo creo que Anquela pues sigue un poco perdido en encontrar quién va a jugar en el medio del campo con Ford, pero la alineación y el equipo tipo que sacó el otro día pues fue muy superior al Numancia, y durante todo el partido y 90 minutos pues hemos estado, pues yo creo que bastante tranquilos en el Tartier. Pedro. Poco más añadir a lo que dice Marco. Te lo pisan siempre que pongo a alguien delante, te pisan todas las versiones. No puede decirle siempre que sea amena. Pedro solo discute con los del Sporting, con los del Sporting siempre está de acuerdo. Haga usted el favor de aportar ahí datos. Mejor partido de la temporada junto con el Cádiz en el casa. El que diga lo contrario miente. Los mejores minutos de fútbol se vieron. Partido que no tuvimos sensación prácticamente nunca de perder. Quizás el empate que viene precedido otra vez, donde tenemos el telón de Aquiles, que es en las jugadas a balón parado. Se hizo cambio en portería, yo creo que para liberar tensión tanto a Juan Carlos como a la propia grada. Y al final, pues bueno, 9 puntos de 12, me quedo con eso. Comentaremos luego a Marco sobre ese cambio. Usted tiene ahí la polémica. No hace falta la polémica, pero vamos a intentar ampliar la polémica, porque estamos hablando del pesimismo del Sporting. Esto es como los dibujos animados, cuando uno que está decaído pues es como un pantano tenebroso. El Oviedo es todo paraíso, cervatillos por ahí moviéndose por el parque con el riachuelo. Sin embargo, yo miro la clasificación y yo sigo viendo el Sporting pero por encima del Oviedo. Los que vendisteis la moto de que erais... No, la moto ya es la misma. No. Nosotros aquí nunca vendimos ninguna moto. Nosotros aquí dijimos que teníamos lo que teníamos un objetivo y que nuestra clasificación era nuestra clasificación y que jugamos lo que jugábamos. Aquí, los que habéis subido en la jornada 2, no digo por la gente que vino aquí a hablar, sino por vuestro entrenador o por otra... Por cierto, muy simpática las declaraciones de esta semana, de todas las perlas que soltó. Yo me quedo con la de... Dije en el verano que íbamos a ser el equipo a batir, pero no sabía que en segunda eran todos tan buenos. Literal, ¿no? Literal. Casi, pero sí. Bien, perfecto. Bueno, él ha dicho que hay 3 equipos mejores, por cierto ha dicho 2, ¿no? Menciona a Osasuna y luego dice que hay otros equipos que le están sorprendiendo gratamente, como el Huesca y el Lugo. Ha entendido que no contaba con ellos. El Lugo no lo había entendido, el tercero yo creo que el Oviedo entendió que eran ellos. No. Sí, además yo les veo cara de nerviosos a los 3. Sobre todo a Juan Aguja, que le veo que rápidamente tiró a la clasificación, ¿no? Sí. Pero anteriormente le dijo a su compañero que 2 de 12.
el Oviedo, las sensaciones son más positivas porque son 9 de 12. Los Cervatillos y el Riachuelo. Al final, realmente, uno se ve optimista cuando suma, cuando ve que el equipo, pues aquello que se trabaja en el Requesón durante la semana, pues se pone en práctica. Pero ahora Anquela trabaja ahora, hace un mes. En el Carlos Tartiere, y bueno, pues al final realmente esa sensación es que estáis muy cerca y posiblemente pues sea ventajista, ¿no? Una de las veces que estuve aquí con los compañeros, pues traíamos una tarta porque estábamos por encima y hoy casi estamos cogiéndonos otra vez. Pensé que hoy traéis el champán ya hubo el otro día. Había una autopista, había una A8, ya estabais pues prácticamente, porque erais el tercer equipo en presupuesto, pues ibais a subir, uno más otros dos que sería el Granada y Osasuna, pero ahora ya os veis muy difícil, os veis fuera del playoff de ascenso. Antes vivíais con que estábamos en puestos de ascenso, con que estabais en ese playoff, y ahora todo es pues que no estáis de acuerdo con el entrenador, ya pedís su cabeza, tú públicamente hoy por la mañana lo pediste, ayer algún compañero de alguna radio común contigo decía que teníais que analizar pues ya el echar a Paco Herrera, y eso es nerviosismo nada más, ¿no? Yo creo que es por alusiones, es analizar la situación, ver que de verdad el Sporting no está jugando, rindiendo como pensamos que podría hacerlo desde el principio de temporada, como el propio Paco Herrera dijo que iba a rendir el Sporting, no está cumpliendo con lo que ofreció, con el cartel de Vitola de entrenador experto en ascensos que nos vendieron, que él mismo vendió, que lo hizo muy bien en otros equipos, y aquí no lo está cumpliendo. Entonces coincido contigo que desde luego nerviosismo hay. Está claro que no contábamos con estar yo por lo menos, en estar en la jornada 16, el octavo fuera de los puestos de playoff, y sobre todo dando esta imagen de bandazos, una semana 3 centrales, otra juego con 3 arriba, otro cambio 4 equipos, 4 jugadores, otro voy en función de lo que hace el rival, pero el rival encima me supera, aun diciendo yo que va a superarme por ahí, y lo hace. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Sí. Yo no estoy de acuerdo con Juan. Aunque hubiésemos ganado los 16 partidos con 48 puntos, bajas a Segunda División B. Yo vengo diciendo aquí la Segunda División. Lo que trata de decir Juan, y lo ha dicho antes, es ¿qué os viene bien? Es decir, los equipos que son directos no os vienen bien. Vamos a ver, Carlos, fútbol, estamos pero, con la, no, pero, con la espera, ironía. No, yo, por ejemplo, con la ironía, no, ¿qué equipos te vienen bien? ¿O qué atiende, equipos no te vienen bien? Joaquín, no, estamos con la realidad, no con la ironía. Esas son palabras permanentemente del técnico. O sea, no me gustan los equipos directos, los de ayer. No, los que juegan bien, tampoco me vienen bien. ¿Qué tipo de rivales le viene bien al Sporting? Y no hay ninguna ironía que la tiene que haber. Dentro de una tal la tiene que haber, pero ¿qué viene bien? El equipo va a estar, como digo, está octavo con 24 puntos, son 42 jornadas. Digo, yo no sé si físicamente ahora mismo cómo va a acabar el equipo, cómo lo tiene preparado, cómo no sé. Aquí todo el mundo estaban comentando, los periodistas, que tenían la mejor o de las mejores plantillas de Segunda División. Entonces me hace gracia cuando... ¿El técnico qué dice esta semana? ¿Qué dice el técnico esta semana? El técnico... que ya ve 3... O sea, que ya ve 3 que a lo mejor están ahí. Bueno, y que si ya ve 3... Pero bueno, que van a estar ahí, yo lo vengo diciendo, no va a haber 3, va a haber 8 equipos. Pero es que hace 15 días, tienes que perdonarme, hace 15 días dice, oiga usted, nosotros somos uno de los 3 que va a subir sí o sí. Y una semana más tarde dice, nosotros... Hostia, ya veo a 3. Carlos, yo sigo confiando yo sigo confiando que el Sporting va a subir. Igual que cuando me preguntaron, aquí está grabado, Joaquín dijo, el Sporting estaba sacado 8 puntos al Oviedo. Yo dije, ojo, que la liga es muy larga. Lo dije aquí particularmente, y no me tiras flores. El Sporting saca 8 puntos al Oviedo. Dije, la segunda división es muy larga y da muchas vueltas. Coincidirás que por ser del Sporting, tú eres el Sporting, Borja lo es, yo también. No podemos defender todo lo indefendible, hay cosas que se hacen mal y aquí estamos yo para analizar el por qué el Sporting ha pasado a estar segundo hasta el octavo y sumar 2 de 12. No es ponernos la camiseta simplemente y decir, oye, todo está bien, hay que ser optimista. Yo no estoy diciendo vale, hay que ser optimista, pero hay que ver la realidad también. Escucha, yo no estoy diciendo que todo esté bien. Y yo por lo menos yo no me conformo con ver a mi equipo el octavo en segunda división. Yo no me conformo con eso. Yo tampoco. Yo le exijo más. Escucha, y tampoco me conformaría estando octavo en primera división. Porque yo vi al Sporting. Vamos a ver. Yo vi al Sporting luchar por la Liga. Yo vi al Sporting. Igual tú no por el. Escucha, y vi al Sporting jugar UEFA. Ahora mismo, y que quiero que entre Borja, es cierto que el dinero en el mundo del fútbol es muy importante
y es cierto que el Sporting, si suba a primera, no tendría el 8º presupuesto, por tanto es complicado exigirle ese puesto, pero sí que es verdad que donde está, por lo que hemos hablado, por ese presupuesto, por esa cantidad de futbolistas que han jugado en primera división, sí, como dice Juan, le hay que exigir algo más que el puesto que tiene ahora, y no solo es el puesto tiene poco que ver, es la sensación. Paco Herrera es un desaguisado como técnico, y en las ruedas de prensa ya se vuelve loco. O sea, yo creo que en las ruedas de prensa que va a jugar allí, yo creo que 20-25 minutos, en 20-25 minutos tú puedes decir como técnico muchas cosas que quedan grabadas. Y sus silencios, son muchas ruedas de prensa, y demuestra su desaguisado cada vez que habla. La semana pasada tiró contra la cantera, tiró ahora en la rueda de prensa de ayer, después del partido, aquí va a jugar el que trabaje. Coño, antes el que no trabajaba jugaba. Es que claro, son Borja, son 5 meses. Claro. Son 5 meses trabajando con ellos para que al quinto mes digas una cosa tan contundente como esa. Claro, pero el que trabaje. Antes los que no trabajaban jugaban. O sea, los que trabajan son Viguera, Pablo Pérez. Es que no tiene sentido, porque hace cosa de un mes, hablando de Michael Santos, dijo que le permitía que trabajara menos en defensa, claro, pero que le permitía ese lujo porque luego le aportaba cosas arriba, ¿qué tal? Y ayer es el que sale, mete 2 goles. No creo que fuera por él. Entonces, ¿qué es? Que hay jugadores que están habitualmente siendo titulares, teniendo minutos y oportunidades, y no trabajan, y lo está viendo y repite, y dice, a partir de ahora ya no, ¿eh? Como diciendo, se acabó la benevolencia. No obstante eso, lo había hecho también el técnico del Oviedo cuando dijo aquello yo vengo a decir, y venía a decir que los dos técnicos que están dirigiendo los equipos asturianos ahora mismo no son dueños de sus palabras, sino esclavos de ellas. Claro. Es decir, Anquela ha sido esclavo con su portero. Dijo que eligió a un portero y que iba a ser el portero, y el sábado lo cambia en el Carlos Tartiere. Dijo que había que correr, que el fútbol solo era correr y demás, y resulta que está viendo que jugando al fútbol se gana también. Paco Herrera pues le pasa más de lo mismo, ¿no? No tienen el patrón ese realmente para la edad que tienen. Pero Paco y los años que llevan entrenando. No tenía ese discurso, ¿eh? Anquela sí, pero lo está cambiando por los resultados. Lo está cambiando por los resultados. Lo cambia porque eso le valía el argumento mío de estamos por encima. Él decía ya, pero vamos terceros. Entonces, lo que quieras, pero vamos. Por eso digo que es muy esclavo, muy esclavo de sus palabras. Es decir, porque está cambiando los sistemas, está cambiando a las gentes como a Michael Santos, pues lo está cambiando, dejando en la banqueta. Ayer le ha tirado una piedra pues a Torrecilla, dejando a sus 5 fichajes en la banqueta. Pues eso todo realmente va en su contra. Y eso es porque realmente ahora mismo, a pesar de su experiencia en los banquillos, pues está nervioso. Porque decir que ahora se da cuenta de que hay 3 equipos, que no vienes de la Liga China ni de la Turca, vienes de Segunda División del Valladolid, decir eso va en tu contra. Es decir, es que no conoces realmente dónde estás compitiendo. Que me perdone Joaquín por la ironía, pero es posible que el Oviedo y el Sporting tenían que haber fichado a un profesor de atletismo o alguna cosa de estas, porque los dos ahora piden lo mismo. Los dos, el domingo pasado les metieron 3, al siguiente partido los dos con 5 atrás. Bueno, hemos roto el fútbol de aquellos pequeños. De repente el fútbol español se inventó unos pequeños que juegan la hostia al fútbol. El Sporting tiene unos cuantos de sus buenos. Pero para correr a pone 5, pero sí llegaba siendo más Marrategui desde el primer partido de Liga, no porque les haya metido 3. Pero te quiero decir que parece que los dos se han hecho con el mismo. Ya había probado con 5 atrás, en algunas fases de algún partido. En Vallecas, por ejemplo. En Vallecas, por ejemplo. Joaquín. Bueno, es que yo a veces... Pero ¿os parece que el fútbol, que nos estamos italianizando, cuando Italia se está intentando jugar al fútbol, que está intentando ver a España, los pequeños, tal, de repente los españoles, por lo menos tal, nos hemos hecho el discurso de portería cero? Y esto es lo que manda incluso con el Barcelona. Imagínate si estamos perdiendo identidad. Eso es porque se ha bajado, ¿no? Yo creo, perdona, el nivel de fútbol en segunda división. Hace 5 o 6 años subir era complicadísimo, había que ganar un montón de partidos, se jugaba bien al fútbol, y de unos años para acá estamos viendo que gana el que menos goles encaja, el que es más serio, el que es más Amarrategui, y yo creo que ese es el problema, bueno, el problema o la ventaja para algún equipo. Joaquín. Bueno, pero eso lo lleva en todo el fútbol, no solo en primera división, en segunda o en segunda división B. Generalmente estamos viendo equipos históricos, pues en Racing de Santander, el Mirandés, el Burgos. Estás viendo equipos que lo están pasando mal en segunda división B. El Racing, sin más lejos, está detrás del Sporting B. Van terceros. Lo que estás comentando del fútbol, de que si... A mí lo que te prima al final es, para mí, yo soy resultadista.
A mí lo que me prima es el resultado. Yo seguro que Juan, por ejemplo, si estuviese Sporting con 29 puntos, seguro que muchas personas igual harían esos comentarios. Entonces, muchas veces a lo que vamos todo el mundo, yo pienso, es el resultado. Sí, Joaquín, si ayer, perdón, solo un segundo. Si ayer el Sporting gana 1-2, que lo tuvo, que no fue el fallo, no creo que haya sido culpa de Paco Herrera, porque seguro que como cualquier entrenador lo trabaja durante toda la semana. Eso, hay que trabajar. Estaba trabajado. Quintero entrenó durante toda la semana Quintero junto con Barba y Alex Pérez. Yo creo que no. ¿No trabajaron nunca las jugadas a balón parada que te iban todos los goles Joaquín, o lo que sea? Dijo que el peligro del Albacete era el balón parado y las jugadas a balón juego aéreo. Yo no estoy todo, primer gol, se queda un central evitando el fuera de juego y dejando solo a Zozulia. Segundo gol, le toma la espalda entre dos de los tres centrales, también de cabeza, en el área pequeña casi. Si se trabajó mal, desde luego. Yo creo de verdad que Paco Herrera ahora mismo tiene un problema, independientemente de que haya sacado 2 puntos de 12, sino que es una falta de criterio total. Una falta de criterio total mismamente ayer viendo la alineación, ¿no? Sienta a 5 titularísimos, podemos decir, ¿no? O 5 a los que en teoría se han fichado, como y a los yo que le en decía teoría a antes lo a mejor... Juan, si le dices al rival, oye, hazme tú la alineación, seguramente lo hubiera hecho. A Rubén y a Santos, ¿no? Porque aquí más acento. Estepovic, por ejemplo. Estepovic había jugado de los últimos 4 partidos, ¿cuántos fue titular? Y a Santos también. No, da igual, no. De los últimos 5 partidos. Yo para mí también fue un error dejarle en el banquillo tantos partidos y poner a Carlos Castro o a Viguera. Para mí no. Entonces luego, perdón, para mí mis 4 buenos que sentó. Escucha, por ejemplo, pero es que luego tú estás diciendo que quieres mareo, por ejemplo, acabas de decir que Carlos Castro que no y Estefan que sí. No, pero es que porque sea de Ujo, para mí no va por delante de uno que no sea. Yo quiero que jueguen los buenos y en igualdad de condiciones. Entonces, Estefan suplente en el pasado Getafe. Carlos Castro no jugó ni ayer. Escucha, ¿y cuántos goles metió en las temporadas Estefan? Oiga, Joaquín, ni el mejor de los sportinguistas hubiese soñado con después de los 2 mediocentros poner a Viguera, poner a Pablo y poner a un disminuido supuestamente Carmona. Y Pablo, yo creo que el Sporting supuestamente tiene más dentro. Viendo y de hecho en 10 minutos se demostró, joder, claro, si es que viendo la alineación locos. Y no es por tal, tú que sigues mis tweets habitualmente, yo dije, ojo a la alineación, además la dimos hora y media antes, con cierta antelación, ojo a la alineación, porque como salga mal, se le va a caer todo encima a Paco Herrera. Si sale bien, ganamos, perfecto, van a decir, oye, ataque de entrenador. Como salga mal, como salió, y no salió tan mal al final, pero salió en líneas generales mal, se le va a caer el molinón entero encima al señor Paco Herrera. Pudo salir mejor, pudo salir peor en la última jugada. Se demuestra que al final es verdad que el resultado lo tapa todo, ¿no? Pero como estamos viendo, se está monopolizando la tertulia pues solo con el Sporting, por vuestro único nerviosismo, ¿no? Es decir, veis que realmente estoy muy tranquilo. Estáis muy nerviosos. Solo se habla del Sporting porque lo malo siempre. Se ven las cosas malas, ¿no? Se ve que si el entrenador cambia de equipo, que el entrenador no acierta una. Es decir, lleva mucho tiempo sin acertar, sino a la prueba está que 2 de 12 es que lleva muchas jornadas sin acertar y tiene a muchos jugadores pues con malas caras. Ayer se vio la cara de Estepovic con una cara, bueno, pues de sargento en el banquillo, que realmente cuando iba ganando, cuando iba ganando, no cuando iba empatado, realmente. La misma que tiene Anquela con Juan Carlos, creo, ¿no? Pero vemos que lo que realmente... No, es que parece que solo pasan cosas en el Sporting, pero bueno, vale, no. No, Juan Carlos estaba dando saltos ayer de alegría. Nos defendemos atacando. Al final, si atacamos, podemos ganar. Claro. Tiramos de Racing de Santander, tiramos de Mirandés, tiramos de Juan Carlos. Es decir, si al final lo que venimos a analizar es cómo estáis en esa situación ahora mismo. Es decir, que estáis, pues que se os ve que estáis bajando poco a poquito, pues estáis octavos, cuando hace unas semanas estabais segundos, cuando pues si ganabais, os poníais líderes, pero ese si ganamos, ahora mismo por la ribera del Piles la gente está bastante nerviosa. Juan Carlos. No está una cosa, nerviosa no, decepcionada. Bien. Siguiente. Bien. Hablas de Juan Carlos, de la cara de Juan Carlos y demás. Cuando acaba el partido, se forma un corro de todos los jugadores y van Linares, Juan Carlos y Saúl. Saúl y Linares tiran las camisetas y Juan Carlos tira los guantes. Y yo a Juan Carlos no le vi cara como la que tenía el sportingista. ¿Pero por qué no quiere jugar más de portero? Porque no sé, él tiró los guantes. Perdona, solo un pequeño inciso. Un pequeño inciso. Tiró los guantes como nosotros tiramos la camiseta. Lo de Estefan, que dice que cuando marca el 1-2 que va Santos a celebrarlo con banquillo, uno de los primeros jugadores que se levanta a celebrarlo y saltar es Estefan Estepovic. No sé si viste el partido. Entonces no sé si viste el partido. Entonces yo no sé. Don Borja, ¿tiene solución esto, sí o no?
Vamos a hablar del Oviedo un poco. Sí, lo que queráis. La solución es ¿cuál es la solución? que Paco Herrera se centre. Correcto. Se centre. ¿Cuántos años tiene Paco Herrera? 60 y... ¿Temporadas en división Liga de Fútbol Profesional? 503 partidos. 503 partidos. ¿Tiene que centrarse un tío así? Tiene que Tenéis un centrarse. problema si se tiene que centrar. Tiene que centrarse a hacer las cosas como se hacían al principio de temporada, con criterio, no estas. Si en Zaragoza, si al cosas. Zaragoza no se le gana, se le echan. Eso, pregúntaselo a Torrecilla. Hombre, o a Javier Fernández. O a Javier Fernández. A ver, Molinón, como no se gana el Zaragoza. Últimamente que manda mucho las se va a enfadar aficiones. mucho, pero todavía no se ha gritado Herrera vete ya, por ejemplo. Ni con 0-3 con el Cádiz, se gritó Consejo Directivo Pero vete ya. cuidado que hay una Junta General de Accionistas ahí y si el equipo va mal, va a ser caliente hacia arriba, hacia el palco. y el Entonces objetivo- puede ser una especie como de biombo para evitar que ya ha pasado más Y el veces. objetivo del Sporting es subir. El objetivo del Oviedo es estar a un punto del Sporting. ¿Estáis contentos? Pues Ese es vale, tu bien. objetivo. No. Yo es No, lo que no, veo. no, Es lo que yo- veo, que estáis felices porque vais décimos. Contestan Vais décimos ustedes, a un punto. Señores, Oye, ahí lo tienen. Están cerca del objetivo. Ahí lo tienen. claro, oye. Pues en Oviedo la gente Por eso no hay también, decepción a también Oviedo, se quiere supongo, meter en por playoff. imbéciles. En Oviedo también la gente es exigente. En Oviedo, cuando el Oviedo juega mal, pues la gente critica. Sí, claro. Critica. Pues ahora mismo, pues el sábado se hizo un buen partido. El equipo estuvo bien en todas líneas prácticamente. Se cometió un fallo en el gol que se encajó, es decir, fallo de posicionamiento de Linares, de Rocha, incluso del portero que salía de. Debe de llegar el titular. portero, como Y- entrenador, debe Fallo llegar de el. Numancia, Un segundo, debe segundo llegar gol el es en portero propia, creo. a primer palo. Es sencillo, no, sí. Si coloca como coloca la jugada de estrategia a Linares y a Rocha, pues se supone que no tiene que llegar con tanta facilidad. Si lo hace Pero Juan Carlos, entonces- le estáis matando. Lo que Pero- trato de decir es que Totalmente. si es más Correcto. fácil que sea un error de defensa que no de Correcto. portero, porque Luego él es blandito. Sí, correcto. Luego él es blandito. Vale. Pero si yo coloco a dos hombres a la corta, quiere El decir balón que, no llega al que portero. ese balón tiene que ser de Linares y de Rocha. Es decir, y al final yo, Lo si veo. salgo blandito, también se me ve. Lo- Pues, Pero veo- con la lo segunda veo división igual. tan igualada, el gran partido que hizo el Oviedo, la ocasión antes en un empate a 1 lo tuvo en Numancia. Mano a mano que saca el portero. Está Y- Alfonso, que sí, que saca. Entonces, Sí, y, el pero- y el segundo gol es uno de los propósitos Pero ¿cuántas de veces Numancia? te dije yo aquí? ¿Cuántas veces te dije yo aquí que en la jornada 2 no podéis subir? Nadie sube. Sí, pero- Nadie sube, se Lo sube en dije yo en la junio. jornada 16, lo estoy diciendo en la jornada 16. Y Y ahora por el- cierto, para añadir algo más, yo veo no tan fino a vuestro portero ahora. Por eso pierden. Es normal. No lo veo tan fino. Era la estaba clave, ¿no? muy Era la alto. clave. Era muy Mariño difícil. era la clave. Era la clave, Es muy Mariño. difícil mejorar. Carlos, yo lo dije aquí la semana pasada. Lo comenté aquí, que en el primer, por ejemplo, sin ir más lejos, en el primer gol le está costando mucho trabajo lo que son las salidas. Aquí la semana pasada está grabado, Joaquín dijo que en el primer gol para él, en el área pequeña remata, no sale, se queda bajo palos. Ahí sin ir más lejos... No siempre va a ser el Salvador, es un portero. En los goles de Albacete quizá podía haber salido algo más o no. Yo creo que son fallos de posicionamiento de los defensas centrales del Sporting. Había 14 y ninguno de ellos fue capaz de despejar eso. Oye, no va a hacer milagros todas las No, semanas. pero- A ver, Pero es un hecho y es una evidencia. Pero cuando y falla, no se falló puede con los negar pies la también, mayor de que Mariño salvó muchos puntos al Sporting en lo que va de temporada y el Oviedo, por malas intervenciones o malas actuaciones de Juan Carlos, perdió puntos. Eso es un hecho. Y no sé. Y no pasa nada. Mariño, No el pasa único nada. error que tienes con los pies Sí. y luego lo solventan. Y no pasó nada. Y no ha pasado Te nada. vuelvo a decir lo del otro día. Y otra diferencia, de que el Oviedo tenía un señor que lo metía todo, que era Toche, y el Sporting jugaba con Borja Viguera, que no ha metido un solo gol todavía. Discrepo. Bueno, pues el el Oviedo ahora portero mismo uno es mejor que el el otro y el tercer delantero equipo- centro es mejor uno que El otro. Oviedo ahora mismo es el tercer, con Toche lesionado, es el tercer equipo de segunda división más goleado. Bueno, hombre, pero Toche las metía. Tuvo 4 ocasiones y Sí, metió pero 5 seguimos goles. marcando ahora- goles. No, sí, pero por eso. Ahora el balón parado funciona, ¿no? Vale, el balón parado en segunda división, pregúntalo de los Que dos. funciona Porque, los de los porque dos, el antes, Oviedo ha antes hecho- el Sporting estaba arriba por Mariño, ¿te acuerdas? En este programa, y por balón parado, que metíamos goles de córner. ahora los encajamos. Pero ahora nos El Oviedo encajamos, ha hecho la porque mitad de esos bajamos, goles, la pero- mitad de esos Siempre goles los ha hecho a balón parado. pero ahora en Siempre que Oviedo, entre- el la mitad. Oviedo, el balón parado vale, ¿no? Se Vale, suele decir, vale, vale. La los mitad- goles, la mitad los ha hecho. los Tiene que goles, ser el balón en movimiento. efectivamente, los Pero goles meter van- goles a a balón partir de un parado balón vale parado. ahora, no, vale ahora, vale, Porque vale. si está no, parado no va a entrar. Vale, pero bueno. Y hasta pero que te lo ¿no? meta el Pero rival, vale, como vale, nos vale. embargó Cuando Numancia. pongan el VAR, va a valer el balón parado, se va a ver cuando le van a Depende. parar el balón justo como el de Imagínate a Messi Joaquín y con se el va a VAR. Porque claro, yo en este le pasa programa a Mariño, escuché ¿qué le pasa que a gracias a Mariño? Mariño y a nuestro segundo entrenador, que era un crack de la pizarra, Carlos, estaba de líder de aquella Todo Sporting. sumaba, todo Pero sumaba. Pero ahora en el Oviedo el balón parado Pero también vale. entiendo una Claro, cosa, oye. pero Borja, no seas cabrón, con perdón. En aquella época era aquello. Claro. Coño, era aquello. Y el Oviedo ahora, el otro ahora día es otra ganó- cosa. ganó y el 3-1 Real con Oviedo, balón en parado. este momento, Claro, en con los balón últimos parado. partidos,
Creo que de los últimos 4 goles, 3 han sido a balón parado. Lleva la mitad de los goles a balón parado, es la verdad. Si los datos no se pueden ni esconder. Caso, que Anquela trabajase ahí la Con pizarra, la mano- y oye, trabajó. con la mano en el corazón. Dijimos, fíjate Sentir- en el segundo entrenador del Sporting, que mira lo que hace. Con la mano en el corazón, sentir rabia de que Rubí esté en el Huesca. Yo para nada. Yo Rubí en el Sporting no hizo maravillas. Eso sí, claro. ¿Tiene el mismo equipo Rubí que tiene? Rubí, ¿cuántos puntos hizo el año pasado? Una segunda vuelta. Pero lo comenté aquí, pero es muy complicado coger un equipo a mitad cuando no lo haces. Vale, pero. Eran 7 puntos creo que hizo, 17 17, puntos 18 en la segunda puntos, vuelta. Una vuelta entera más un partido. No son números, a ver. No hizo ni un punto por partido, Rubí, aquí en el Molinón. Cantatore, Vicente Cantatore en Valladolid no tiene un busto en mitad de la plaza de Zorrilla, pues porque no se han puesto a ello. Es Dios allí ahora mismo. Allí desde hace 20 años. Vino al Sporting y hubo que echarle en noviembre porque ni entrenaba, trajo al hijo, no se adaptó al equipo, a la ciudad. Pues Rubí es un perfil de entrenador que igual triunfa y acaba siendo seleccionador nacional, pero aquí tuvo la oportunidad de entrenar en primera en el Sporting y pasará a la historia por ser el hombre que echó al cura del vestuario y cambió el banquillo de sitio en 108 años de historia del Molinón. Entonces, bueno, cada uno en su sitio, en un club de un tamaño... ¿Sigue cambiado el No, ahora lo volvimos a poner en su sitio. Claro. ¿Y el cura volvió? Sí, Hombre, claro. Paco Herrera es muy religioso. Pregunto, muy bien. Bueno, Oye, si ya, que sea lo que quiera. Bueno, yo lo único que me preocupa ahora mismo es que el Real Oviedo pues ha cogido una marcha de crucero, sobre todo en el Carlos Tartier, y espero que Anquela no se empecine en buscar piezas de recambio en el medio campo todos los partidos. ¿Quién es el compañero ideal de Ramón Fol? Es decir, está viendo que cada vez que Rocha sale, pues está haciendo una labor de desgaste buenísima. Todo el mundo ayer pensaba que iba a jugar Mariga. ¿Cuál te gusta más? Para mí, Rocha es un futbolista que realmente es un tapado, es un futbolista que hace todo el trabajo sucio para que Saúl Berjón pueda disfrutar de su fútbol, y realmente pues con Rocha... Saúl y toda la afición. Entiendo que lo que ha hecho el sábado es espléndido para quien le guste el fútbol, evidentemente. Yo, todas esas bromas de que hay que correr, sí, evidentemente hay que correr para cualquier deporte, pero es un espectáculo verlo que hizo el otro día. Que en un equipo, evidentemente, no todos los jugadores están para correr. Igual que en una empresa, pues hay peones, hay ingenieros, hay arquitectos, hay lo que sea, hay jugadores que tienen que correr y hay jugadores que tienen que poner la calidad. Por eso se llama conjunto. Correcto. Por eso. Y la calidad que demostró Saúl el sábado es de primera división. Sí. ¿Se puso usted de pie cuando salió? Por supuesto. Ah, bien, muy bien. Llega a Zaragoza. ¿Qué pueden esperar y qué van a esperar la gente del Oviedo contra el Lorca? Mira, si hablamos en Gijón y en Oviedo de que estamos en mitad de la tabla, que no es lo que buscamos, fijaos en Zaragoza cómo estarán, que llevan varios años, que es la quinta ciudad de España, que llevan fracaso tras fracaso desde hace ya varias temporadas, y este año van camino de seguir en mitad de la tabla, con suerte, que el año pasado se salvaron por poco. No obstante, Joaquín, el Zaragoza siempre es el Zaragoza, ¿no? Un rival complicado como cualquiera de segunda división, lo vengo diciendo. Digo, y más lo que acabas de decir tú. Ahora mismo estás hablando de un club histórico, me acuerdo todavía de la Recopa de Nayín, el famoso Golazo ganó al Arsenal, a Seaman, al portero del Arsenal. Gol desde medio campo. Sí, en medio campo, sí, pues te digo. Entonces es verdad que me parece que vienen sin Borja. Pero esa Borja broma de que Iglesias, son mira, todos iguales, Sí, a mí me duele todavía. No, me yo duele para mí porque no. me duele eso de que son todos iguales, porque entonces, ¿por qué no todos cobran lo mismo? ¿Por qué Granada destina 30 millones y Lorca destina 3? Es que lo mismo... Pero escucha, pero si 2 y 2 fuesen 4, subirían y siempre... no lo digo por el Zaragoza, todo lo contrario. No, lo digo, pero lo digo por un Lorca, por un Tarragona, Lo que pasa por un que tal, lo que dice fútbol, Juan muchas sí. veces, ¿no? 1000, 2000... Joder, hostia, vale Escucha, Oviedo, vale pero- Sporting. Oye, no, pero todos sí, iguales. Es Pero que a veces el eso fútbol es es un deporte que no es como Esa el verdad baloncesto. jode. Los buenos en baloncesto no van a perder nunca Sí, contra difícilmente, unos totalmente En de fútbol acuerdo. sí, fútbol puede coincidir que 11 chepos se junten un día Vale. tal, y una contra y gane. Bien. Pero yo entiendo lo que dice Joaquín, que es todo complicado, pero es verdad que tú, el Oviedo en Lorca, debería ser favorito. Y el Sporting del Molinón contra el Zaragoza, este Sporting con este Zaragoza, debería ser favorito el Sporting. Que luego pasa cualquier cosa. Yo no escucho, pero yo- lo yo- lógico yo- sería un 1X en el Molinón y un X2 en el campo Lorca, lo lógico. Yo no estoy diciendo lo contrario, pues te estoy diciendo, pero lo vengo diciendo semana tras semana, que nadie piensa que vas a meter 5-0 a absolutamente a nadie. Con ganar 1-0 cada partido, Por yo eso creo te que digo. firmamos todos. Y falta tu tocayo, Borja Iglesias, el delantero del Zaragoza. El peor rival del Sporting, ahora da igual lo de abajo y lo de arriba, es el propio Sporting. Hay que encontrar un rumbo y el domingo, a pesar de esto, habrá otra vez 20.000, 22.000 tíos a las 8:30 de la tarde pasando frío en el Molinón, animando, y si estos jugadores y este entrenador no son capaces de ofrecer algo más
aburrirse y no. Porque yo los últimos partidos bostezo en el Molinón, es verdad. Encima nos ponen a las 8:30 de la tarde y entra sueño de domingo. Claro. Entonces, a ver qué se le ocurre a Herrera esta semana. Defensa de 3, defensa de 4, igual sorprende y juega 4-2-4. ¿Ves cuando hablamos de dónde parte? Ha dicho, tú lo has escuchado, a ver lo que se le ocurre al míster esta semana. Tú lo has escuchado, ¿verdad? Pues es que lo bueno que tiene el míster, pero es que lo bueno que tiene el míster es que no nos deja especular. Si con lo de él ya nos da, con Anquela tenemos que andar tirando de tal, pero es que vosotros os da, como dice Juan, os da una. Dices, ¿qué va a hacer el Sporting Zaragoza? No lo sé, no tengo ni idea de si vamos a jugar contra él. Después de lo de ayer, no sé, yo no sé. Igual dice, oye, pues es buena alternativa que salgan frescos en la segunda parte el uruguayo y Rubén, entonces y pasan a ser suplentes toda la temporada, porque lo hacen bien. Diego Mariño está bajo esta semana, no trabaja y pone a Wally, es que no lo sé. Va Lorca. Es que no lo sé. El Oviedo tiene que dar un puñetazo sobre la mesa en Lorca. Si quiere meterse en playoff tiene que ganar en Lorca. Es que no da sino para avanzar. Ojo que juega bien el Lorca, jugó muy bien el Molinón. Es un equipo que tiene 16 puntos, que está en zona de descenso y si quieres estar en los puestos altos de la clasificación son campos donde tienes que ganar. Puedes perder a lo mejor con un equipo de los que va arriba, pero los equipos de abajo donde prácticamente ganan todos, el Real Oviedo tiene que ir a ganar allí. Si llega temprano al partido. Bien. Que no llegue 10, 15 minutos. Suele llegar en la segunda parte, sí. El Lorca era complicado con David Vidal, con este es un poco más. Bueno, está Curro Torres, es el entrenador. Más ganable. No, toca bien, pasa que claro, no tiene la pegada. Y Mariño fue uno de los partidos, os acordáis, que salvó al Sporting una última ocasión muy clara de que empatara el Lorca, pero toca bien, sin la calidad, lógicamente, de otros equipos que tocan de la misma forma, pero no tan bien, no tan técnicos, pero bueno, en su campo, cuidado. Pedro Sierras y luego. Pedro Sierras y luego. Sí. De triste recuerdo. Sí, además de verdad. Si el Oviedo sale enchufado o sea, llega la hora. Intentamos trasladar el Oviedo del Tartier al Oviedo fuera de casa y jugamos como se jugó el sábado, el partido lo saca. Joaquín, te dejo cerrar. Porque efectivamente vais por delante, cierra usted la sección, lo que considere. Bueno, pero usted porque es el más enfadado, usted de todos. El epílogo rato. Además, me hace trabajar permanentemente porque dice, esto ya lo dije yo hace 2 semanas. Yo voy a mirar lo que dijo hace 2 semanas. Ya lo dije yo, joder, me tienes todo el día currando. Yo sigo confiando en mi entrenador, muy bien. Puedo repetir, sigo confiando en él. El fútbol son 42 jornadas y yo en la jornada 16 sabía que el Sporting no iba a estar en primera división. Eso lo tengo bien claro. Tú sí, el técnico no. Bueno, pero yo sigo confiando. Entonces, me parece muy hipócrita muchos periodistas cuando están hablando, cuando dijeron... No estoy diciendo... Vuelvo a repetir eso. Cuando hace 4 meses... gente de prensa. Bueno, gente de prensa. De otros medios. Cuando hace 4 meses decían que el Sporting tenía la mejor plantilla y ahora solo quieren que jueguen 12 o 13 jugadores. Juan, por alusiones otra vez. Ahora soy yo el jefe de prensa de los defensores de Paco Herrera. No, has dicho prensa. Hay mal rollo, mal ambiente en el entorno, con 2 puntos de 12, es evidente. Pero ahora, siendo claros y serios, yo creo que tiene margen de mejora muchísima este equipo. Otra cosa es que van pasando las semanas y no cambia como pensamos y queremos los sportingistas que esto cambie. Desde luego, el domingo del Molinón, cuidado, porque como se pongan malas cosas, puede haber sonido de viento y puede empezar a pensarse alguien en tomar alguna decisión. Dejo cerrar a Marco porque me queda el último minuto. Es bueno que en el fútbol jueguen los buenos. No sé si en Gijón están jugando, pero es bueno que jueguen los buenos. Lo importante es que el futbolista sepa que se la pasa del mismo color que viste como él, que la toque bien, que llegue arriba, y fundamental que jueguen siempre los buenos en el Oviedo y en el Sporting. Por cierto, si el Sporting no quiere poner a los buenos, mejor para nosotros. Perfecto. ¿Se ha cansado alguna vez, Saúl, de jugar a lo mejor con algún futbolista que, bueno, pues que no la devuelve, que no se la da los de azul a los azul? Sí, claro, y además de correr mucho. A veces es un futbolista que disfruta con el balón, que siempre te va a dar el último pase bien, que siempre te va a dar el último centro bien. Si tiene que correr mucho, a veces no le llega la sangre a sus piernas. La última para Juan. ¿Quién va a empezar el programa la próxima semana? Hombre, supongo que el Sporting, como siempre. Correcto. Porque, salvo una semana que por un gol de diferencia del golaveraje en general empezamos con el Oviedo, el Sporting... Yo creo que son grandones. Te lo dije el primer programa el 4 de septiembre, me parece. Vamos a estar empezando toda la temporada con la parte rojiblanca. De momento me equivoco un día solo. Se ha equivocado un día. ¿Quieres cerrar?
Algo que te haya quedado ahí que no. Cierro yo. No, Solo escucha, me no, interesaría cerrar el último programa. Escucha, solo contestarle diciendo que el Sporting no juega los mejores. Por hablar por los pequeños jugaron creo que la semana anterior contra el Cádiz y perdieron 0-3. No, yo no dije que no jugara, que No, no pusieran los mejores. Escucha, pero si tienes Y has dicho que 23 mejor subtipos, para vosotros, con lo cual entiendo que públicamente quieres que el Sporting pierda siempre. Bueno, pues sí, vamos a decir la verdad. Vamos a quitarnos caretas todos, ¿no? No, Claro, yo realmente voy al Molinón y me gusta que gane el contrario. Bueno, pues a mí me pasa exactamente lo mismo en el Tartier. Señores, ya lo saben ustedes. Lo más esto- interesante al final, tenemos otra media hora más. Esto es la tertulia de aficionados. Me está esperando Miguel Ángel Pino, que nos va a analizar a los rivales, tanto al Zaragoza como al Lorca. Será en un momento, nos vamos a publicidad y ahora estamos con la recta final. Juego de dos y el análisis de los próximos rivales. Tenemos que agradecer además mucho a Miguel Ángel Pino, porque abría el programa con el Geme y se ha quedado durante todo el programa aquí viéndonos y entra en su sección. Pino, gracias por tu espera y analizamos los rivales. Bueno, el Sporting que se enfrenta al Zaragoza, domingo 8:30, y el Real Oviedo va de sábado contra el Lorca a las 8 de la tarde. Cuéntanos un poquitín qué Zaragoza se va a encontrar el Sporting. Un Zaragoza que no visitaba, bueno, hace no tanto estaba en el Tartiere. ¿Cómo es el Zaragoza de las últimas semanas? Va a encontrar un Zaragoza diezmado, lo primero, porque Mikel González, central, porque el cual suspiraba a muchos equipos de segunda división, y alguno de primera, aunque él quería jugar en primera, pero no le llamaron a la puerta, salió lesionado. Esperan que no sea nada en Zaragoza, pero todo hace indicar que puede ser una rotura fibrilar, y Andés de por sí endeble la defensa de Zaragoza, pues Mikel González es el mejor central que en estos momentos tiene el Zaragoza, y pues Borja Iglesias, por acumulación de tarjetas, tampoco va a poder jugar. El equipo que viene jugando habitualmente, que está recibiendo muchas críticas, porque Zaragoza es de unos equipos llamados a estar arriba, hicieron una corporación del entrenador Nacho González, que lo había hecho muy bien en el Reus, vino de un equipo modesto a un equipo grande, pero la historia cambia, ¿no? Se incorporaron bastantes futbolistas, pero de momento está en una zona, está más cerca del descenso que meterse en la zona de playoff, ¿no? Mano va a jugar Cristian en la portería, portero que jugó en el Rayo Vallecano entre otros equipos y que va un año en paro, lo fichó al Zaragoza. De hecho, mientras cogió la forma estaba jugando Ratón, portero gallego, que estuvo ahí en las categorías inferiores del Zaragoza, ¿no? Y pues el año pasado lo hizo bastante bien. En el lateral derecho está jugando Delmas, jugador que salió de la cantera, en detrimento de Benito, que yo creo que a lo mejor el domingo puede jugar Benito porque fue un jugador con pasado sportingista, pero tuvo una rotura muscular, lo cual le conllevó a estar un mes inactivo, y salió el chaval Delmas y lo está haciendo muy bien. Los centrales, como dije muy bien, está jugando Mikel González y Verdasca, un portugués que trajeron del Oporto, pero que no está dando el rendimiento que todos pensaban de él. Es joven, con bastante proyección. De hecho, se habla que el Zaragoza puede acudir en el mercado de invierno a reforzar esa línea defensiva, siempre y cuando que salga Valentín, un central que el año pasado incorporaron del Huesca. En el lateral izquierdo está jugando Ángel, un viejo conocido de la afición del Real Oviedo por sus enfrentamientos con el Guijuelo. Después de estar en el Guijuelo, en el Jaén, él es catalán, jugó en el Reus y su entrenador lo trajo él a los dos laterales, a Benito, y Ángel los trajo con él para Zaragoza. En el centro del campo va a jugar Zapater, toda la institución de Zaragoza, y Guaras, en medio centro, que entre otros equipos, un jugador que salió de la cantera del Bilbao, estuvo en el Sabadell, y el año pasado en el Mirandés, que aquí en Oviedo, la verdad que en el partido de Liga, la verdad que dio un concierto, ¿no? El director de orquesta, temporizando, viendo bien a las bandas, marcando ritmos de juego, un medio centro que a mí me encantó. Y después en banda derecha va a jugar Febas, jugador cedido meridiano, jugador cedido por el Zaragoza al Castilla, jugador de una gran calidad técnica. Y en banda izquierda juega Papu, un georgiano, que últimamente no estaba jugando porque ahí metía a Toquero, pero el otro día sentó a Toquero en el banquillo porque tampoco estaba dando rendimiento, y cambió el sistema del 4-2-3-1, jugó con un 4-4-2, metiendo a Borja Iglesias y a Vinicius, jugador que el año perteneciente al Valencia y que el año pasado tuvo cedido en el Huesca. Ya te digo que es un Zaragoza que de perder el domingo
aquí en Gijón, la verdad que cuando salen confirmando al entrenador, es que la cuerda aprieta y puede pasar de todo. Bueno, y el sábado, señores, una vez que el Zaragoza visita, como les digo, el domingo a las 8:30 el Estadio del Molinón, llega el Real Oviedo, que se va a Lorca, un Lorca, bueno, que no acaba de salir de los puestos de descenso. ¿Qué Lorca se va a encontrar el Real Oviedo, Pino? Bueno, pues vamos a encontrar un Lorca con mucha moral, ¿no? Porque viene de ganar su primer partido fuera de casa, y nada menos que al Nasti. El equipo que suma fuera y todo lo que suma fuera lo pierde su propio terreno. Además acudió a la cita con 2 bajas importantes, ¿no? De los 2 centrales, tanto Pomares como Fran Cruz, por acumulación de tarjetas tuvieron que descansar, entonces tuvo que improvisar una defensa y bueno, les salió bastante bien el partido ahí al contraataque. El Curro Torres, que también debuta en la categoría, montó el sistema táctico muy bien y les dejaba venir y al tener la posesión al Nasti de Tarragona y saliendo muy bien a la contra, ¿no? En una de las figuras más destacadas en el partido fue Nando, es jugador del Real Oviedo. La banda izquierda el otro día... Ya se le veían actitudes en el Real Oviedo, sí. Después en la portería juega Dos Ronsoro, no Dos Ronsoro, el Dos Ronsoro que hemos tenido nosotros, sino Dos Ronsoro también es de Torrelavega. Aquí la afición del Oviedo y del Sporting la recordará en aquel famoso partido Real Oviedo-Albacete, que precisamente Juan Carlos se lesionó en el calentamiento y salió Dos Ronsoro de portero y en un balón fácil se la puso a coger y le pasó por medio de las piernas. Y fue el gol inicial del Real Oviedo. En lateral derecho juega Pina, un chico ahí de Murcia, que llegó a jugar en el Lucan de Murcia. Del otro central juega Olgersson, un sueco que ficharon, internacional sueco. El otro central que jugó el otro día, que yo creo que no va a jugar ninguno de los dos el domingo, José Carlos, jugador cedido por el Betis. En lateral izquierdo, otro viejo conocido de la afición ovidista, Peña, Barcelona Athletic, Valladolid, Getafe, Real Oviedo. En el centro del campo va a jugar Cristian Bustos, jugador conocido por la afición del Sporting, que militó en Salamanca, el Celta, Hércules, en fin, jugador veterano, es de Alicante, bueno, que está todavía dando buenos rendimientos. Y que tuvo un susto importante y después se recuperó. Sí. Después el otro mediocentro que lo acompaña es Abel, jugador que es del Córdoba, del Cádiz, jugador con mucha experiencia, que el otro día metió un gran gol de falta. Y después en las bandas juega Noguera, que es del Fuenlabrada y del trío Valdés. O sea, que te das cuenta dónde fichamos, ¿no? La verdad que en la otra banda juega Nando, el que estuvo aquí en el Real Oviedo, que está cedido por el Alavés. En la media punta juega un canario, Ojeda, que jugó en el Teide y en el Nasti de Tarragona. Y después arriba tiene un nigeriano que llaman AP, que también el otro día metió un gol. Varía mucho de una de las alineaciones, de unos encuentros a otros, pero es un equipo que lo que más me prima es la competitividad. Tienen lesionado para mí, empezó jugando con los 2 pivotes, Tropi, jugador también que salió del Valencia Mestalla, y lo trajo, el año pasado estuvo cedido al Alcorcón, pero el Curro Torres lo conocía de cuando estuvo en la cantera del Valencia, y otro para mí que es un gran futbolista, que yo no sé si se recupera o llegará para el encuentro contra el Oviedo, Eugeni, un chaval con una proyección, una calidad que aquí en Gijón dio un recital de buen fútbol. Si la cosa se complica, siempre pueden recurrir al entrenador que lo subió a Primera División, a Segunda División, ¿no? Al señor David Vidal. Con el análisis de Miguel Ángel Pino, hemos llegado al final. Suerte para el Sporting de Gijón, suerte para el Real Oviedo. A ustedes les emplazamos. El próximo lunes, la hora será a las 10 de la noche. Estaremos 2 horas con ustedes. Tengan ustedes una muy buena semana y muy buenas noches.